Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten. También les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Misión 17. Demonios internos. El velatorio había comenzado. El demonio diabólico conocido como Arkham estaba atravesando un lugar de otro mundo que no se parecía al mundo de Subaru ni al suyo. El elenco contempló el paisaje inhumano. Pilares de piedra perforaban el cielo, y la penetrante luz violeta se extendía por el cielo y el suelo. Los esqueletos de seres colosos se extendían por las numerosas montañas, y árboles del tamaño de reinos pululaban en abundancia alrededor de la pieza central, la colina que Arkham ascendía. Garfield, ¿esto es el infierno?, preguntó, bastante sorprendido por su idea completamente diferente de cómo suponía que habría sido debido a sus pensamientos más infantiles, principalmente debido a todas las historias que Frederica le contó sobre cómo sería arrastrado por demonios rojos por no comerse su estofado. Sí, es mucho menos rojo de lo que imaginaba. Julius, es como una trampa de miel. De lejos, parece casi hipnótico, pero si miras un poco más allá, se vuelve monstruoso. Reinhard. Este mundo demoníaco es realmente un lugar aterrador. Arkham ascendía con pasos cuidadosos por el sendero rocoso. Era una caminata elegante, aunque un poco alegre. Había un vigor distintivo en sus pasos, como si su cuerpo mostrara el placer que ocultaba su rostro. En la cima de su viaje, allí la encontró. Una hoja plateada sin ninguna diferencia significativa en el metal que la distinguiera de las demás, usadas por los soldados en la guerra. No tenía nada de especial, solo destacaba la empuñadura hacia abajo. Las guardas estaban dobladas hacia la hoja en forma de W, y el pomo estaba decorado con 4 calaveras, cada una orientada hacia los puntos cardinales. Arkham se acercó a la espada y, al hacerlo, 2 luces brillantes cobraron vida desde lo profundo de los bolsillos que contenían los amuletos. Extendió los folletos de plata y oro y solo pudo observar cómo las 2 joyas se entrelazaban como 2 amantes bailando bajo la luz de la luna. Con un chasquido resonante, se fusionaron y, como magnetizadas por la hoja, avanzaron hacia ella con una carrera febril. Los amuletos se fundieron con la hoja, perdiendo su forma, y la magia, una vez contenidas en las gemas, envolvió la hoja en un tono púrpura. Arkham, en su codicia sin límites, agarró la empuñadura de la espada y la arrancó de la tierra donde estaba enterrada. Y como si quisiera gritar con saña por la parte que le habían robado, el reino demoníaco se estremeció de angustia. Algunos tiradores de piedras se alzaron, mientras otros cayeron, y mientras el caos asolaba la tierra, Arkham se alzó en el centro de la tormenta blandiendo la espada robada. El elenco observó con desconcierto el despliegue de maná puro que se producía ante ellos. Fue un espectáculo asombroso. Incluso el mismísimo Matters, con su vasto conocimiento, se sintió como el novato que moría ante la puerta de su maestro hacía tantos años. Incluso algunos como Reinhard, el favorito de Odd Laguna, sintieron un escalofrío profundo. Era una sensación tan nueva para arrojar al hombre que no estaba seguro de qué era hasta que una protección divina libró el concepto de su mente. Julius. Qué increíble poder, el caballero, incluso como amigo de Reinhard, nunca había visto una energía mágica tan cruda, estaba muy por encima de cualquier cosa que cualquiera por sí solo o junto con el elenco pudiera haber logrado. Ricardo. Quizás no mentían cuando decían Dios. Si esta es la reacción de todo un reino al perder solo su espada, imagínense cómo era cuando estaba presente. Oscuro. Toda la zona estaba a oscuras. Sentía como si caminara sobre lodo. El aire denso le llenaba los pulmones, le costaba respirar y sentía la vista aturdida. Momentos antes, había entrado por donde creía que estaba la puerta justo antes del tejado, la misma puerta que había usado antes de luchar contra su hermano, pero en cuanto se acercó, fue transportado a otro lugar. En muchos aspectos, le recordaba a Satella y a sus pequeños encuentros en sueños, pero este no era el cálido abismo que lo mimaba, sino una húmeda vacuidad que le dejaba la piel sumergida en una baba que dudaba que se pudiera lavar. Mientras caminaba sin parar, encontró una luz tenue al final del camino. El elenco esperaba sentado una explicación sobre el lugar por el que pasaba Subaru. No parecía ninguna parte de la torre. ¿Se debía a la fusión que Arkham estaba provocando? Les costaba verlo, así que solo podían imaginar las dificultades que Subaru estaba atravesando al intentar atravesarlo. Movió su cuerpo a través del aire pesado y extendió la mano hacia la luz brillante, y cuando su cálido resplandor lo atrapó, se encontró despertando y encontrándose tendido sobre el suave pasto verde. Félix.
Subaru ha sido transportado de nuevo. Al menos esta vez se ve un poco mejor. Hetero. Pero esos lugares siempre han sido los peores. Cuanto más bonito se ve, peor es el demonio. Razonó el joven cachorro. Subaru, ¿dónde está una almohada para el regazo cuando la necesitas? Tengo el cuello entumecido. El sonido de huesos crujiendo brotó de su cuello al girar la cabeza. Subaru, ¿pero a dónde me llevó ese portal? Giró la cabeza para buscar dónde estaba, pero su inspección se vio interrumpida por el sonido de las ruedas de madera del carruaje al chocar contra el suelo y las pisadas de un reptil cada vez más cerca. El carro le resultaba familiar, al igual que su tirador. Era Patrache, y el carro pertenecía al campamento de Emilia. ¿Cómo demonios? Preguntó con preocupación hacia la pantalla. ¿Ese portal era un viaje de regreso a Lagúnica? El guardián dijo que si se aplicaba suficiente maná, era posible viajar de un mundo a otro, pero esto parecía demasiado repentino. Demasiado conveniente. Los niños del campamento, específicamente Petra y Garfield, no tenían el mismo escepticismo y más bien se regocijaron por el momento del regreso de su héroe. Petra. Frederica. Frederica, mira a Subaru. Ha vuelto a nuestro mundo. Se mecía emocionada en el regazo de la criada. Garfield. Otto. ¿Ves esto, capitán? Ha vuelto. Sacudió a su hermano con tanta fuerza que parecía que el comerciante verde estaba a punto de marearse. Wilhelm. Entonces supongo que Subaru no solo estará ausente un año. Será mejor que hagamos planes para su llegada cuando regresemos. Beatrice. A Beaco todavía no le gusta que tengas que irte, pero será mejor que traigas algunos dulces como disculpa cuando regreses, de hecho. Resopló mientras Emilia se reía de sus payasadas. Reinhard. Sí, es bueno saber que no estará ausente por mucho tiempo, pero ¿por qué Patrache no baja el ritmo? El carruaje dragón pasó rápidamente junto a Subaru, quien puso una expresión de incredulidad ante el acto flagrante de ser despedido. Ram. El dragón de tierra de Barasu ya no lo respeta. Mejor discúlpate, idiota, se burló, ocultando sus sentimientos encontrados. Sin duda estaba feliz por el regreso de Subaru. Era mejor mantener a ese hermano idiota bajo su atenta mirada, pero su regreso la incomodaba. Mató a Rosual. Eso era un hecho. ¿Podría perdonarlo? Quería decir que sí. Después de todo, Rosual lo estaba presionando para usar su maldición más que nadie. Su amor o su hermano. No podía elegir. Rem. Eso solo demuestra que Rem es mejor porque no habría forma de que no notara a Subaru-kun. Infló el pecho en señal de victoria. Subaru. Entonces nos vemos en casa. Suspiró antes de perseguir al dragón con relativa facilidad, y a Patrache ni siquiera pareció importarle la persecución de Subaru, ni a los pasajeros del carruaje. El dragón de tierra se detuvo. La mansión del Milord sigue igual que la última vez que estuvo allí. Rosual. Esta visita me está dando mucha nostalgia. Debo decir que no puedo esperar a volver. Pensó distraídamente en la mansión que tenía tan cerca de la tumba de su querida maestra. Recordó cómo, justo al otro lado de su ventana, su tumba se encontraba justo en la dirección. Subaru se acercó a Patrache, quien todavía no parecía reconocer su existencia. Está bien, entiendo que he estado ausente un año, pero no hay necesidad de ser tan fría, Patrache. Caminó hacia su dragón terrestre favorito, levantando su mano antes de bajarla para acariciar su cabeza escamosa. Uf. Su palma enguantada atravesó su hocico. Miró su mano, atónito, sin poder creerlo, e intentó tocar de nuevo a su amado dragón terrestre, solo para encontrarse con el cálido aire del viento. El elenco dio una mirada de confusión similar a la de Subaru, pero solo aquellos fuera del campamento de Emilia e incluso entonces, aquellos que ya tenían los engranajes girando sobre la situación de Subaru eran contables con una mano. Anastasia. ¿Esto no es Lagúnica? ¿Algún tipo de hechizo? Se frotó la barbilla. Nunca había visto una magia tan potente capaz de recrear áreas enteras. Julius. Disculpe, pero Ram no tenía magia de ilusión. ¿Podría ser otra demostración de eso de un demonio con una habilidad similar o la misma? Ram. Ninguna magia de ilusión tardaría mucho en lanzarse. La puerta por la que entró probablemente lo trajo aquí. Emilia. Pero no es Lagúnica. Si tuviera que adivinar, algún demonio malvado le está gastando una broma a Subaru. Resopló furiosa ante la noticia, que le rompió el sueño, de que el regreso de Subaru aún estaría demasiado lejos. Y no era la única. Otros miembros del elenco, más inmaduros, se quejaban ante la idea de su continua ausencia, e incluso los mayores seguían chasqueando la lengua ante la desconcertante verdad. Subaru seguía perdido para ellos.
Un pequeño puño apretaba su vestido rosa mientras su rostro se ponía rojo. Se burlaba de ella, como si un año no fuera suficiente distancia para alejarse de su Subaru. Se ven obligados a ver un mundo falso sin ninguna razón aparente, salvo perder la esperanza que Patra se les dio. El sonido de unos palos de madera apretándose se alejó de las manos de la baronesa. Su abanico, víctima de su disgusto ante la vista. El mundo se movía a su favor y Subaru estaría a su lado. Pero la irritaba pensar cuánto tardaría si él no llegaba ni siquiera después de un año. Garfield. Oye, qué lugar tan bonito. Me recuerda un poco a los senderos del santuario. Otto. Así que así es como se veía Subaru, no quería creerlo. Lo intentó varias veces más e incluso corrió hacia el lateral del carruaje, golpeando la puerta con el puño cerrado, atravesando el marco de madera. Los dos pasajeros finalmente aparecieron, abrieron la puerta y salieron. Una semielfa plateada con su casi característico vestido blanco y un comerciante familiar con un aspecto mucho más deslumbrante. «Guau, Otto, veo que por fin te has quitado esa capa. ¡Qué bien te ves!», felicitó a su amigo, pero las palabras le pasaron de largo. «Otto, ¿soy yo? Guau. Me veo mucho más guay», dijo con cierto orgullo por su nuevo look. Ram. Estoy de acuerdo, Otto, te ves casi respetable. Garfield. Oye, viniendo de Ram, eso está bastante bien. Otto fue el primero en llegar al suelo y ayudar a Emilia a bajar, mientras Subaru seguía observando. Agradecía poder verla por primera vez en mucho tiempo. Su belleza era omnipresente, si no más, ya que no podía ver su rostro, pero su rostro parecía frío. Tenía los ojos vidriosos y parecía estar solo a medias presente. No era una mirada que muchos verían sin estar cerca de ella. Mientras caminaban hacia la puerta, seguidos por el chico de cabello ceniciento, fueron recibidos por una criada rubia. «Hola, Lady Emilia y Lord Otto, ¿qué tal su viaje desde la capital?», hizo una pequeña reverencia. Otto. «Aún se siente mal que me llamen señor, solo soy el patrocinador interino del campamento de Emilia». Intentó sacudirse la etiqueta que le pusieron. «Frederica. Como heredero de las propiedades y tierras de Lord Rosual, es justo que se le trate con un título apropiado. Y creo que el título le sienta de maravilla, Lord Otto». Le dedicó una sonrisa burlona al chico, quien se sonrojó cada vez más. Petra. «Guau, Frederica no es tan atrevida». Se rió de los coqueteos de sus profesores en pantalla, mientras la chica en cuestión se maldecía a sí misma. Otto también se sonrojó bajo la atenta mirada de su hermano. Garfield. G. Estoy bromeando contigo, hermano. Seguro que no podrías hacerle daño a mi hermana, así que doy mi consentimiento. Otto. No está destinado a ser así, ¿verdad? Y además, ¿qué tiene de malo que herede tu tierra? Dirigió la pregunta al payaso, intentando desesperadamente desviar la conversación de su relación con Frederica. Rosual. Un seguro en caso de que me pasara algo y el campamento necesitara un nuevo patrocinador. ¿Quién mejor que nuestro propio asesor financiero? A Ram no le gustó cómo lo expresó. Como si supiera de su juicio mucho antes de llegar a este teatro olvidado de Dios. ¿Sabías, Lord Rosual? Que él, Rosual, supuse que haría algo tarde o temprano. Pero lo esperaba después de las elecciones. Le frotó la mano con el pulgar. Frederica. De todos modos, Lady Emilia, ¿cómo estuvo la conversación con los otros campamentos? Dijo, tratando de capturar la mente de la chica que parecía mentalmente ausente. Emilia. Ah, la reunión. Estuvo bien. Respondió rápidamente antes de pasar junto a los otros dos miembros. Me voy a mi habitación. Tanto Otto como Frederica la observaron mientras caminaba, esperando que la gran puerta se cerrara detrás de ella para poder seguir hablando. Entonces, ¿cómo fue realmente? Otto. No es gran cosa, los demás querían saber de Subaru. La mención de su nombre detuvo de inmediato a Subaru, quien dejó de seguir a Emilia y acercó el oído para escuchar lo que decían. Frederica. Eso otra vez, me lo has explicado. Otto. Sí, he sido extremadamente claro en que Subaru está fuera y que Garfield asumirá su papel por ahora. Dejó caer los hombros. Frederica. Y supongo que todavía quieren ver a Garfield como su caballero o saber más sobre su repentina ausencia. Otto. Sí, todos lo hacemos. El comerciante verde se frotó la cara, intentando conservar la energía restante para poder regresar a su habitación. Frederica hizo lo mismo, cerrando la puerta tras ellos. Subaru se quedó solo en la entrada. Garfield. No lo quiero. Gritó a la pantalla. Sí, soñaba con ser caballero algún día, todos los chicos de su edad lo hacían, pero él no quería ser precisamente ese caballero.
Subaru se esforzó demasiado por conseguirlo como para arrebatárselo, aunque fuera para cubrir sus bajos ingresos. Julius. Entiendo cómo te sientes, Garfield, pero una dama requiere un caballero para la selección. Estoy seguro de que solo lo hicieron por necesidad y no para reemplazarlo. Subaru se quedó allí, absorto en la conversación de momentos antes. Garf era el caballero de Emilia. No sabía cómo sentirse al respecto. Ser considerado caballero de Emilia era una de las pocas cosas de las que se enorgullecía, así que saber que otro lo había tomado le daba envidia, incluso si se trataba de su hermano Garfield. Hablando de eso, debería ir a ver cómo estaba este caballero temporal, aunque este fuera un mundo falso, verlo de nuevo lo haría un poco más fácil de manejar. Crack, el sonido de la madera rompiéndose en pequeños trozos, resonó por el improvisado campo de entrenamiento del campamento de Emilia. Y la causa del ruido fue un chico rubio que golpeó con el puño el gran roble. La huella de su puño ya se veía claramente entre la madera que lo rodeaba. Pero la madera marrón apenas destacaba entre las salpicaduras rojas que se acumulaban a sus pies, y la pérdida de sangre parecía no registrarse en la mente del chico mientras seguía golpeando la madera. Subaru se hizo a un lado, mientras Garfield observaba con una mezcla de impresión por su ética de trabajo y decepción por su falta de instinto de supervivencia. Reinhard, has hecho un esfuerzo encomiable entrenando a Garfield, pero quizá deberías tomarte un descanso de vez en cuando. Garfield, lo pensaré. El sonido de la hierba crujiendo detrás de ellos se hizo conocido cuando Subaru giró la cabeza y Garfield se detuvo por un momento antes de regresar a su brutal entrenamiento. Ram. Garfield. Lady Emilia Yot, Loroto ha regresado, pensé que debías saberlo. La criada de cabello rosa llamó al chico. Vestía su atuendo habitual, salvo por los guantes negros de látex que le cubrían las manos. Su mirada estaba fija en la espalda del chico. Garfield. Genial, continuó golpeando el árbol. Ram. Y una vez más, has evitado ir. Esta es la cuarta vez que ignoras tus deberes como caballero de Emilia. Garfield. Está bien, él se encogió de hombros. A ella no le gustó ese tono. Era despectivo hacia ella, e incluso al espectador conocido como Subaru le pareció completamente nuevo que el chico tigre fuera tan cruel con alguien a quien una vez le había profesado su amor. Esto no es un juego, Garfield. Si sigues evadiendo tus responsabilidades, causarás problemas al resto del campamento. Garfield. Ah, sí, soy yo el que está causando problemas. Puso los ojos en blanco, e incluso estando de espaldas a ambos, Subaru y Ram pudieron sentir el sarcasmo que emanaba de sus palabras. Ram. Veo que no estás dispuesto a hablar, así que te dejaré, solo recuerda tu tarea como su caballero. Garfield. No soy su caballero. Mi capitán es su caballero. Le gritó a la criada. Tanto Ram como Subaru permanecieron allí, cada uno con su forma de recibir la noticia. Subaru retrocedió bruscamente ante los violentos gritos de su amigo. Ram, en cambio, permaneció completamente inmóvil, con su mirada estoica y sus ojos indiferentes clavados en los suyos, violentamente temblorosos. De todas formas, solo estoy reemplazando a la jefa hasta que vuelva. No tiene sentido aprender cosas que no voy a usar por mucho tiempo. Ram. ¿Y asumes que Barusu volverá pronto? Garfield. La carta decía que volvería pronto, lo prometió. Su voz perdió claridad y la incertidumbre del futuro destrozó su convicción. Ram. ¿Y cuando ha cumplido Barusu alguna de sus promesas? Es mejor asumir que no volverá en mucho tiempo. Sus palabras lo destrozaron. Garfield. Sí, ¿y de quién es la culpa? Se giró hacia ella, sin devolverle la mirada ni una sola vez, y permaneció completamente ciego a su expresión de dolor antes de que ella rápidamente se diera la vuelta y se fuera. El espectador fantasmal solo podía observar con una expresión sombría. Ver a dos personas que apreciaba profundamente discutir era una plaga para su débil corazón. Deberías escucharla, Garf. Este problema que tengo va a llevar tiempo. Quizás toda la vida. Él también se alejó del niño, dejando al tigre solo en su pozo de sangre. Su angustia se moldeó y se retorció hasta tomar la forma de la furia siempre familiar, y la víctima serían los árboles que se interponían en su camino. Subaru no pudo soportar ver la violenta liberación de su amigo y siguió a Ram. Otto. Ram, ¿qué hiciste para enfadar a Garfield? Se sentó frente a la chica con una mirada acusadora, Ram le devolvió una mirada molesta. Rem. Otto, ¿por qué crees que mi hermana fue la causa de su discusión? Garf-kun parece molesto por ser llamado el caballero de Emilia. Creo que solo está proyectando su atención en Ram. Wilhelm.
Creo que es más que solo el problema de Garfield Tono con ser llamado caballero cuando se siente incompetente para el cargo. Tiene más que ver con la marcha de Subaru. Tenía sentido para todos. Garfield no tenía reparos en elogiar a su héroe e ídolo. Si alguien se jactara de Subaru, Garfield solo estaría en segundo lugar, detrás de Emilia y Beatrice, quienes estarían constantemente empatadas en el primer puesto. Otto. Sí, pero ¿escuchaste esa última parte que dijo de quién es la culpa hacia Ram? Creo que puede tener una conexión con su regreso a su mundo. Crunch. No creo que sea como dices, Otto-san. Creo que sus palabras, aunque dirigidas a ella, no eran para ella, sino para su señor. Miró al payaso. Garfield. Así que este cabrón sigue jodiendo a mi capitán en el futuro. ¿Qué tal si lo mato ahora mismo, para evitar que los jefes nos vayamos del todo? Se crujió los nudillos. Ram apretó el puño a su costado ante la idea de una amenaza dirigida a su amado Rosual. Aunque a la amada en cuestión no parecía molestarle mucho la amenaza. El amortiguador de poder de Warren estaba empezando a irritar seriamente a algunos miembros del elenco. Emilia. Pero Subaru dejó una nota. Significaba que decidió regresar. Así que decidió regresar con Virgil. ¿Por qué? Beatrice. Y si es así, ¿por qué no dejó que Betty se fuera con él? La carta de la que hablan decía que volvería algún día, así que más le vale cumplir esa promesa. De hecho, Betty no tiene ganas de volver a esperar. Aunque sentía curiosidad por lo que comentaba el resto del elenco, descubrió algo mucho más llamativo que sus palabras. Era lo que su hermana llevaba en las manos. Ram solía usar guantes, pero solo cuando el frío extremo lo exigía, así que ¿por qué usaría guantes negros para lo que parecía primavera? ¿Les habría pasado algo? Ram caminaba con la elegancia de una auténtica sirvienta mientras Subaru caminaba relajado tras su espalda, encorvado mientras deambulaba por los pasillos que no parecían haber cambiado un día desde su partida. La criada abrió la puerta con un clic, y el aroma a apas recién picado y el caldo hirviendo del estofado atrajeron la nariz de Subaru. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que el sabor de la comida real rozó sus sentidos? Demasiado tiempo, y por esa misma razón. Se acercó al estofado e intentó tomar una cucharada, solo para ser recibido con aire una vez más. Así que puedo beber su té, pero el estofado está descartado. Eso tiene todo el sentido. Se rascó la cabeza antes de encontrarse con las personas físicas presentes en la habitación. Eran Frederica y Petra. Bueno, Petra, creo que está casi listo cuando se formen burbujas en el borde, retíralo del fuego y déjalo a un lado. Veré qué necesita Ram. Petra. Está bien, sonrió alegremente mientras miraba la olla. Subaru. Wow, Petra. Has crecido muchísimo. Casi eres tan alta como Felt. Supongo que solo mides medio litro. Fieltro. ¿A quién llamas tamaño pinta? Reinhardt. Por favor, señora, Felt. Subaru dijo la mitad. Sentí. Eso no lo hace mejor. Mientras Subaru seguía sentado en el mostrador junto a las chicas, comenzaron su conversación. Hola Ram, ¿qué necesitas? Sé que no has venido a ayudar después de que todas las patatas ya estuvieran cocidas, así que dudo que hayas venido a ayudar con la cocina. Ram. Vine a decirte que deberías hablar con Garfield. Está actuando de manera errática. Frederica. Ese idiota. Iré a hablar con él. ¿Podrías cuidar de Petra y asegurarte de que no vuelva a quemar nada? Subaru casi se atragantó con la saliva al oír eso. Bien hecho, Petra. Se aferró a la mesa para no caerse. Por supuesto que la cuidaré. Petra. Primero mi altura, ahora mi forma de cocinar. Subaru, idiota, deja de burlarte de mí. Infló sus pequeñas mejillas. Frederica. Y tú, señorita, tienes que dejar de quemar mi cocina. El silencio era palpable. Ninguna dijo una palabra. Ram porque no quería y Petra porque no quería enfrentarla. Era evidente que una de las dos mantenía una fricción, y sorprendentemente fue Petra quien la sostuvo. Petra no tardó mucho en darse cuenta de la situación en la que se encontraba. Sola en una habitación con ella. Quizás ahora podría hacer la pregunta que tanto tiempo le había dado vueltas. Respiró hondo y decidió que era el momento de armarse de valor para decir lo que realmente le atormentaba. Ram, ¿lo extrañas? Sus miradas se cruzaron. Ella comprendía muy bien a quién se refería y normalmente habría intentado ocultar cualquier muestra de cariño que se le pudiera mostrar, pero algo en la mirada inocente y penetrante que le dirigían al niño que tenía delante hacía difícil ocultarlo. Sí, los ojos de Petra se llenaron de lágrimas que cayeron y chisporrotearon sobre el fuego abierto, su respiración se entrecortó y su garganta se tensó. Si realmente lo haces, entonces, ¿por qué, Subaru?
Vaya, Petra, tranquila, no tienes que forzarla y ya se nota que ya se siente bastante mal. Se interpuso entre los dos. No es que eso le hiciera ningún bien. Pero Petra no encontraba las palabras que quería decir. Estaban atrapadas en su corazón, y era demasiado amable para decírselas a Ram. Pero tenía muy claro lo que quería decir. Era una declaración tácita de lo que Petra sentía por ella. Bajó la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. La puerta se abrió con un clic y Frederica regresó con un atuendo que antes era recatado, un poco desgastado por la suciedad y los arañazos causados por su reprimenda de Garfield, sin duda. Gracias por cuidarla, Ram. ¿Sucede algo? Ram. No. Me voy ya. Y así como dejó a Garfield furioso, también dejó a Petra mirando hacia su olla, el vapor ocultando su llanto silencioso. El elenco podía ver claramente tras un velo que cubría el campamento de Emilia que el vínculo apenas ocultaba su separación. Los miembros estaban separados física y mentalmente. Garfield estaba estancado en su entrenamiento. Petra y Frederica permanecieron juntas y podrían considerarse la única relación que se mantenía, y las demás aún estaban por verse. ¿Y cuál era el problema de todos con Ram y cómo se relacionaban con la separación de Subaru? Petra. Señorita Ram, disculpe si la molesté. No sé por qué dije esas cosas. Hizo una reverencia. Ram. Está bien, Petra. No debemos tomar esta observación como algo absoluto. Lo más probable es que sea un demonio que juega con las emociones de Barusu para nosotros. Reinhardt. ¿Sospechas que alguien lo obligó a ver una escena pervertida del campamento de Emilia? El demonio podría estar intentando una forma alternativa de luchar contra Subaru usando la guerra mental. Otto. Aunque eso podría ser lo más estúpido que alguien podría hacer contra él. Subaru siguió a Ram una vez más. No estaba muy seguro de por qué la seguía, pero simplemente lo hizo. Quizás por eso, parecía que iba a ver a todos los miembros de su campamento. Los dos llegaron a una puerta blanca que le trajo muchos recuerdos al joven caballero, la habitación de Emilia. ¿Qué? ¿Se han vuelto más cercanos desde que me fui? Le dio un codazo en el hombro. Su brazo la atravesó. Emilia. Ram, entra. Señaló un lugar cerca de ella, que Ram tomó. Emilia se acercó a Ram, apartando los mechones de pelo que le cubrían la frente y apoyó la palma fría sobre la cicatriz que una vez tuvo su cuerno. Ram se apartó del contacto gélido. Sus palabras eran el pensamiento colectivo de todos los presentes. Claro, Subaru bromeó sobre su cercanía, pero no creyeron que hubiera dado en el clavo. Priscilla. Tienes la mente muy sucia, Al. ¿No te das cuenta de que esta es la transferencia de maná que necesita? Deja de ser tan lujurioso. Al. Solo veo mi verdad. Levantó las manos en defensa. Y su verdad era la verdad de los otros hombres que consideraban la escena mucho más sexual de lo que pretendía. Emilia. Oh, lo siento, Ram. Se me olvida lo frías que se me ponen las manos a veces después de entrenar. Reflexivamente, echó la cabeza hacia atrás y la acercó a la vela que iluminaba la habitación. Ah, qué calor. Quizás para cerrar. Subaru. Nunca cambies, Emilia. Sonrió ante sus torpezas mientras ella movía su mano hacia Ram. Emilia sintió que un rubor le subía a la cara mientras miraba hacia otro lado avergonzada. La mano tocó el punto de nuevo y se quedó allí. Esta vez, un flujo azul que brotó de sus dedos se desplazó hacia Ram, quien incluso se movió hacia la mano, emitiendo un suave gemido. Julio. Reinhardt. Al. Ricardo. Hombre, qué alfombra más bonita. Wilhelm. En efecto sentí. Un grupo de cobardes. Emilia. Listo. Se conmovió y Ram sintió la oleada de energía que le había faltado durante tanto tiempo. Gracias, Lady Emilia. Emilia. No, no tienes que decir eso. Solo estoy ayudando a una amiga. Subaru. Eso parecía más que solo ayudar. Tenía miedo de que alguien se abalanzara sobre mí, pero era Ram todo el tiempo. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Ram? Creí que éramos familia. Se agarró el pecho. Ram. Barusu, tu mente pervertida hace que todo parezca peor de lo que es. No hay nada inapropiado aquí. Ram comprendió que para Emilia solo era una ayuda, pero ella no lo veía así. Esta transferencia era más profunda que el roce de la piel, y por eso siempre sentía que quizás debería intentar devolverle el favor de alguna manera. Después de todo, odiaba poseer a la gente. Entonces déjame ayudarte también. ¿En qué estás trabajando? Emilia. Oh, esto es solo una historia sobre ser gobernante. Nada importante. Cerró el libro más rápido de lo que Ram pudo ver su contenido. Anastasia.
Veo que incluso en un mundo de demonios, tu habilidad para mentir es tan deficiente como siempre. Emilia. Es difícil cuando alguien te mira fijamente. Ram. Si es para la selección, debe ser importante. Permíteme ayudarte. Subaru. Ram, con ganas de ayudar. Creí que ese día nunca llegaría. Retrocedió y señaló a la chica como si fuera una impostora que ocupaba su lugar. Ram. ¿De dónde sacas esa idea, Barusu? Ram siempre está dispuesto a ayudar, solo que si ayuda demasiado, podrías volverte un holgazán. Ram abrió el libro de golpe. Abriré una página y podrás recitar las palabras de memoria. Al pasar las páginas, Emilia mostró una expresión de inquietud al intentar cerrar el libro de golpe una vez más. Pero, sin darse cuenta de su fuerza, las páginas se soltaron de las ataduras que las sujetaban, esparciendo papel de pergamino por el oscuro suelo de roble. Las páginas que se revelaban mostraban obras diversas. Cartas y poemas escritos con elegante caligrafía. Bocetos y retratos de un hombre, incluso citas garabateadas de su memoria. Cada parte del libro, desde los garabatos en los bordes hasta las palabras que inundaban el papel, se relacionaba con una persona específica. Natsuki Subaru. El elenco encontró la respuesta a la pregunta que nadie se hacía. ¿Cómo se lo tomaría Emilia? La partida de Subaru era evidentemente importante para todos los que él y ellos conocían. Garfield la odiaba, Petra lo extrañaba y Ran parecía arrepentirse de su participación. Aún se desconocía cómo estaba involucrada, pero Emilia era un punto interesante. Ella no era quien veía su vida, así que ¿cómo lidiaría esta con la partida de su siempre obediente caballero? Estaría angustiada, sin duda su contraparte teatral era claramente la prueba hasta ese momento, pero al menos ahora lo conocía mejor y sabía por qué se fue. Esta Emilia no. Ella, como el resto de sus contrapartes cinematográficas, se quedó con la pequeña carta de Subaru. No creían que se adentraría en la ficción para ocultar su ausencia de Subaru. Y vaya si lo hizo. Entre los dibujos se escondían cuentos de hadas que hablaban de un caballero oscuro que venía a rescatar a una princesa de hielo atrapada en su torre vacía. El mensaje no podía ser más claro. Ansiaba su regreso. El elenco ni siquiera se molestó en mirar a la que estaba a su lado. El frío que irradiaba su cuerpo mientras intentaba esconderse tras el hielo era un claro indicador de su vergüenza ajena hacia su yo futuro, por no decir de su lástima también. Ram miró los dibujos y las historias. La sorpresa se reflejaba en su frente. Tartamudeó al ver que Emilia corría al suelo, recogiendo la página a toda prisa. Los papeles arrugados se le pegaron al pecho mientras sus ojos vidriosos se llenaban de lágrimas al descubrir su secreto. Ram. Señora Emilia, no fue mi intención. Emilia. Lo sé. Fue un accidente, pero no se lo digas a nadie, por favor. Es muy vergonzoso. Ram. Por supuesto que no, le aseguró suavemente a la niña antes de que una sonrisa maliciosa rozara sus labios. Pero tienes que leerme uno de esos cuentos. Sus palabras congelaron a Emilia en su lugar mientras Ram se acercaba, agitando uno de los trozos de ficción en su mano. Julius. ¿No es un poco cruel? Claro, me imagino que las historias serían interesantes, pero Lady Emilia se sentiría bastante tímida al leerlas en voz alta. Rosual. Mi querido Ram está aprovechando esta oportunidad para volver con Emilia por el traslado de hace un rato. La criada Rosa se puso rígida. Rem. Mi hermana nunca sería tan mezquina. Al. Oh, sí, ¿cuándo ha sido Ram algo más que humilde? Ricardo. Ah, sí, el gran carnero que hace que la santa de la espada parezca egoísta con su humildad. Los dos continuaron su intercambio mientras Rem hervía de rabia en su silla y Ram se sonrojaba al ver cómo su amo la había expuesto delante de todos. Una mirada traicionera se cruzó con su sonrisa entrecerrada. Subaru se sentía tan fuera de lugar en la habitación. Claro, era literalmente un fantasma observando, pero ver a dos personas que le importaban inventándose historias sobre él le hacía sentir como si estuviera viendo a dos amigos discutiendo con alguien que llevaba mucho tiempo muerto. No quería que Emilia pensara en él así. Como si nunca fuera a volver. Como si se hubiera ido para siempre. Su historia se convirtió en un ruido espantoso para sus oídos, y ya se encontraba caminando por el pasillo, yendo al único lugar donde a menudo encontraba consuelo. La puerta era igual que en todas las demás habitaciones de la mansión, pero para Subaru, esta era especial porque ella estaba tras ella. Su primera partidaria. Aquella a quien le pidió que lo abandonara todo, la que rechazó su cobardía y, a su vez, fue rechazada en su confesión de amor. Una Oni de cabello azul que fue la primera en abatirlo en la mansión y la primera en elevarlo en su punto más bajo. Su Rem estaba tras esa puerta.
A pesar de su ser astral, entró con cuidado de no despertarla. No es que hubiera sido posible. Su estado era el mismo que antes. Atrapada en su cuerpo, para no envejecer más allá de ese fatídico día. Rem. Hermana, ¿no es genial que Subaru-kun siga viniendo a visitarme incluso en un mundo imaginario? Se giró para mirar a su hermana, segura de ver una mirada de desaprobación que ocultaba su verdadero agradecimiento hacia Subaru, pero encontró un asiento vacío en lugar de Ram. No era solo Ram, todos parecían haber desaparecido del teatro, sin dejar rastro de su presencia. Sin embargo, lo más extraño de la retirada del elenco fue que estaba incompleto. El director se había llevado a la mayoría, pero no a todos. Dos quedaron la criada de cabello azul, que se puso nerviosa por el silencio, esperando que el elenco saltara para sorprenderla a ella y al héroe inconsciente. Rem. Sí, no me gusta esta broma. Sus ojos se movían rápidamente en busca del más mínimo movimiento. Alcaide. Esto no es broma. Se han ido. Rem. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué se quedó Rem? Se le cortó la respiración al pensar que era la única que se quedaba en el teatro. ¿Así pasaría sus días hasta que él la despertara? Guardián. Un momento, nunca dije que los hubieran devuelto. Solo se ausentaron por unos momentos. La pantalla que estás a punto de ver solo te involucra a ti, y supongo que respeto demasiado a Subaru como para exponerla a personas que no deberían haber escuchado estas palabras suyas. ¿Has visto cómo este lugar lo está afectando, verdad? Rem. Sí, Subaru-kun sigue siendo muy parecido a como Rem lo recuerda. Habla con entusiasmo cuando tiene miedo, pero sobre todo, se queda callado cuando le duele. Por eso apenas ha hablado, ¿verdad? Le duele demasiado como para bromear al respecto. Guardián. Comenzaré la visita ahora. Subaru se sentó en la cama. Las reglas de los fantasmas parecían dictar que las paredes eran un blanco fácil, pero el suelo era tan sólido como siempre. Intentó mover algunos de los mechones sueltos que se extendían sobre su frente, pero, como su contacto con todo lo demás, sus manos los atravesaron sin problemas, y esta vez su ira ante semejante maldición era visible. Subaru. Oye, Rem sigue durmiendo, ¿eh? Rem. Hola Subaru. Supongo que tu Rem sigue durmiendo. Rem lamenta haberte dejado solo tanto tiempo. Sus palabras jamás le llegarían. No era tan ignorante como para creer que el guardián lo permitiría. Pero la ausencia de gente hizo que la visita fuera mucho más personal. Como si por fin pudiera oír y hablar desde dentro de su cuerpo atrapado. Subaru. Supongo que no puedes oírme tan bien, no es que eso haya cambiado mucho desde mi última visita, Rem. No, esta vez es diferente. Esta vez, tu Rem puede oírte con claridad. Subaru. Lo siento, los chistes malos y yo seguimos tan conectados como siempre, Rem. Me gustan esos chistes tuyos, Subaru-kun, pero preferiría que no hicieras chistes ahora mismo Subaru. ¿Puedo decirte algo? Rem. Por supuesto, Subaru. Sé que soy egoísta, pero espero que no puedas escucharme ahora. Bajó la cabeza avergonzado. Rem. ¿Qué? Su corazón se encogió. Lo único que ansiaba con desesperación al enterarse de su sueño era oír las palabras de Subaru. Y aquellos cuyas palabras se perdió durante tanto tiempo decían que él quería que se quedara callada en su intercambio unilateral. Subaru. Sé que suena cruel, y probablemente podría haberlo dicho mejor, pero no tengo las palabras ahora mismo. Es que no quiero que la idea de que estés aquí sola todo el día sea real. Sé que este lugar no es real, pero tú, Emilia y todos se parecen mucho a cómo los imaginé. Rem no estaba segura de cómo debería haber sentido su corazón ante sus palabras. La quería inconsciente, para que no se diera cuenta de lo que sucedía a su alrededor, pero no quería soportar lo dolorosamente vacíos que podrían haber sido sus días. Un deseo que, afortunada o desafortunadamente, se le concedió sin que él lo supiera. No lo odiaba por desearlo. De hecho, dudaba que durara tanto tiempo en su prisión corporal si Subaru no la visitaba a menudo. En cierto modo, agradecía no ser consciente del estado en el que se encontraba. Subaru. Es cruel, ¿verdad? Totalmente poco cool que un héroe diga que quiere a alguien en coma, pero no quiero pensar en lo vacíos que han sido tus días ahora. Rem ni siquiera quiere pensar en ello, pero siempre serás genial a sus ojos. Subaru. Mira qué cabeza dura me puse al decir que no tienes a nadie que venga a visitarte si no estoy. Me estoy volviendo un completo imbécil, ¿eh? Pero puedo ser egoísta solo por esta vez. Por favor. Solo quiero que no me extrañes tanto como yo a ti. Sus rodillas rasparon madera al apoyar los codos firmemente en la cama. Las manos juntas y la cabeza apoyada en sus dedos entrelazados.
Parecía como si estuviera rezando a una deidad o incluso a Rem, esperando que sus palabras la alcanzaran. Un deseo hipócrita de su parte. Rem, no digas eso. A Rem le gusta que Subaru sea más presumido. Se ve mucho más genial así. Y a Rem le parece bien que seas egoísta esta vez. Siempre te preocupas tanto por los demás que te olvidas de ti mismo. Y lo siento, pero por mucho que lo desees, Rem siempre te extrañará. Así que vuelve pronto. Beatrice, ¿de qué estás murmurando en realidad? Las palabras de la pequeña rubia llegaron a oídos de Rem al reconocer que estaba entre el resto del elenco, cada uno lanzando miradas inquisitivas a la criada azul. No es nada. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Estaba soñando despierta. Ram. Parece que la mentalidad holgazana de Barusu ha traspasado muy perfectamente de Rem. Tendré que eliminar el problema directamente de la fuente. Siempre tan rápido para desenfundar, Ram. No pasó nada grave, el tío encontró una puerta, entró y zas. Salió. Reinhardt. ¿Pero qué había detrás de la puerta que intrigó a Subaru en primer lugar? Ricardo. No creo que haya sido tan grave, quizá el niño simplemente tenía que irse. No creo que el fantasma necesite ir al baño. Ricardo. ¿Y lo sabrías por tus años como fantasma? Buen punto. Mientras el resto del elenco murmuraba en voz alta y para sí mismo sobre lo que se escondía tras la puerta que Subaru cruzó, Oni se sentó con expresión complácida, disfrutando felizmente de saber que tenía una escena solo para ella. ¿Fue doloroso? Sí, pero fue una mirada real a Suerone y no la habría cambiado por nada. La pregunta de la puerta pasó a segundo plano cuando la idea de la ausencia de una persona se impuso. ¿Dónde está Betty, en realidad? Su ausencia de la pantalla la ponía nerviosa, segura de que él no podría abrazarla, pero aún así Subaru disfrutaba de su presencia. Lo que le gustaba era que él la elogiara. Con un profundo suspiro, Subaru llegó a la última puerta en su camino de regreso por el lugar que llamaba hogar. Dudó al abrir la puerta, seguro de que una sonrisa sádica lo esperaba al otro lado. Al sueño no parecía importarle la verdad de este mundo, por lo que sabía. Su cadáver yacía tras esas puertas de madera. Realmente no quería verlo. Roswell J. Matters. El catalizador de su dolor. Creed. Por una vez, la puerta podía tocarse. Subaru no era el único tenso por la situación. Cada miembro esperaba sentado el conflicto. ¿Acaso Subaru se desquitaría y, en su furia, sería atacado por quien lo tenía cautivo? ¿O quizás esperaría que el rostro fuera suficiente para quebrantar mentalmente a Subaru, como mucho, debilitarlo? El frío metal del mango se volvió inexistente ante el escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Por qué era diferente esta habitación? Quizás cuanto más cerca estaba de la fuente del demonio, más real se volvía todo. No tuvo tiempo de pensar mucho en esta idea, pues las marcas de tinta en el pergamino le raspaban los oídos mientras la cegadora luz del sol vespertino ocultaba el rostro del hombre. Con pasos pesados, entró en la habitación, apuntando con la pistola a la cabeza del hombre, listo para apretar el gatillo. ¿Habría servido de algo? No, pero Subaru no dudaba que la vista le habría provocado euforia. Antes de que le empezara a picar el dedo en el gatillo, se detuvo al ver un verde enfermizo y familiar brillar en la manga del hombre. Oh, ¿eres solo tú, Otto? Feu, casi te disparo. Qué alegría que estés ahí sentado. Sus sentimientos de alivio fueron compartidos por un Oni de cabello rosado que ni siquiera podía soportar ver el conflicto entre los dos. Sus palabras lo atravesaron y estaban dirigidas directamente a otro. Hola Beatrice, veo que has venido a saludarme a mi regreso, pero ¿no deberías atender primero a Lady Emilia? Las palabras apenas describían la rapidez con la que su cuerpo se movió para encontrar su espíritu. Mejillas hinchadas. Listo. Vestido rosa brillante. Listo. Ojos de mariposa arcoíris. Listo. Sin duda, la chica era Beatrice. Subaru. Oh, Beako, ha pasado tanto tiempo. Sigue tan adorable como siempre. Corrió hacia ella, intentando abrazarla, pero atravesó su diminuta figura. La sonrisa petulante de Beatrice apenas contenía la alegría inimaginable que recorría su pequeña figura. El júbilo desenfrenado, declaró Subaru. Subaru. ¿Por qué lo olvido? Voy a aniquilar al demonio que pensó que era gracioso quitarme la oportunidad de abrazar a Beatrice. Gruñó, moviéndose entre los dos. Beatrice. Esa niña está ocupada compartiendo historias con la rosa, de hecho. Otto. ¿Y los demás? Beatriz. Las mentes están preparando la cena mientras el niño está ocupado destruyendo el follaje del jardín. Otto. Tengo que hablar con Tinsel sobre eso. Se rascó el pelo canoso. Subaru.
¿Tinsel? No recuerdo que Otto llamara así a Garf. Garfield. ¿Qué te pasa, Broto? ¿Por qué me llamaste Tinsel? Suena muy serio. Otto. No sé, quizás estoy tratando de parecer más sofisticado. Ram. Y tratar de lograrlo es lo más cerca que llegarás jamás. Beatrice. ¿Y ahora qué harás? Otto se desanimó en su silla antes de tomar su pluma y la pila de papeles a su izquierda. Todavía tengo que ocuparme de estos documentos de la selección. Frederica. Otto-san se ha vuelto muy confiable para el campamento en el futuro. Un niño pícaro fue lo único en lo que el comerciante verde se fijó mientras asentía lentamente y apartaba la mirada. Beatrice. Betty te ayudará, de hecho. Se acercó al escritorio contoneándose y tomó una gran pila. La pila, del tamaño de su cabeza, se balanceó de un lado a otro mientras se sentaba a un lado de la sala y comenzaba a hojear con un bolígrafo rosa brillante en la mano. Otto, no tienes que hacer eso. Ve a pasar un rato con Petra. La despidió con un gesto. Subaru. Sí, Beako, déjale todo el papeleo a nuestro pasante, quiero decir a nuestro buen amigo Otto. Otto. No sé qué significa esa palabra, pero me parece insultante. Beatrice. Betty ayudará. Porque eso es lo que el Subaru de Betty quería que hiciera. De hecho, es lo que le dijo a Betty que hiciera. Habló sin levantar la vista ni una sola vez. Sus heridas salpicaron a Subaru con la fría comprensión de su ausencia. Recuerda su rostro firme al seguir a Virgil, prometiéndole cuidar el campamento hasta su regreso. Así lo tomó. Porque ahora Subaru se sentía como una escoria, la misma escoria que la abandonó al mismo destino hace 400 años. Volvería algún día, pero ¿cuántos años habían pasado en este único tiempo? Siempre había sido un aliado en Lugúnica, y ahora se sentía como una fría desconocida que solo albergaba los peores planes para él. El espíritu rubio odiaba ver semejante espectáculo, incluso si esta Betty era una imitación barata de la real. Sus palabras lastimaron a Subaru, y eso era algo que prometieron no hacerse jamás. Odiaba lo dependiente que era su contraparte en la pantalla de sus palabras. Las palabras la habían atrapado antes, y ahora le hacían lo mismo, y eso era porque no dudaba en absoluto de ellas. Él cumpliría su promesa, lo creía, pero ella, como todos los demás, estaba impaciente. Otto detuvo su pluma y miró con preocupación a la chica, quien, al observarla más de cerca, tenía ojeras y un cabello que necesitaba un nuevo peinado. El chico suspiró y miró fijamente sus papeles. No sé cómo ayudarla, Subaru Dono. ¿Qué haría usted? Subaru. No lo sé, Ott, ¿qué dijiste? Se quedó paralizado y se dirigió hacia el comerciante verde, observándolo de arriba a abajo. Wilhelm, me sorprende que adoptes mi forma de dirigirte a los demás, Otto-san. Julius. Me imagino que con el acuerdo con el campamento de Crux, tal vez la sobreexposición a los otros le hizo adoptar algunos de sus patrones de habla. Mimi. Si ese fuera el caso, Garf o Frederica no hablarían como Félix. Emilia. Tal vez dijo Dono como una señal de respeto hacia Subaru Otto. Mira, respeto a Natsuki-san, pero dudo mucho que alguna vez le diga algo así. El título honorífico era un detalle tan pequeño, pero por su singularidad para quienes lo dicen a menudo y para quien lo dijo, dejó un mal sabor de boca. Subaru. Porque estoy seguro de que acabas de decir Dono. Otto nunca me llamó así, así que vamos, farsante, y deja ya la farsa. Se desató el cinturón que le sujetaba las armas. Otto. Los garabatos del bolígrafo se volvieron ligeramente nerviosos. Subaru. 3. El martillo se tambaleó hacia atrás, calafateando la bala. Otto. Sus ojos temblaron por un momento para ver al chico antes de dispararle de nuevo a la página. Subaru. 2. La mira de hierro encontró su objetivo entre el pequeño espacio entre sus cejas. Ott. TCH. Sus palmas brillaban de sudor. Subaru. 1. Su dedo índice apretó con fuerza el gatillo, pero no lo suficiente como para liberar el fragmento de metal. Sabía que debería haber dedicado más tiempo a los honoríficos. Elegí el verde equivocado. La mirada de Otto se cruzó con la de Subaru, y se hizo evidente que no era su amigo comerciante. Sus ojos, o mejor dicho, los de Subaru, mutaron y cambiaron de tamaño y color, pasando del gris de Otto al verde de Frederica. Tomó los dientes de Garfield y le crecieron orejas de elfo como las de Emilia, su cabello se volvió una mezcla de rosa y amarillo, y su cuerpo se alargó hasta el de un bufón desgarbado. Su ropa es como la de su uniforme de sirvienta, con una distintiva pajarita roja similar alrededor de su bíceps. El elenco se desplomó en sus sillas al encontrarse con esta nueva monstruosidad. Una amalgama del campamento.
Parecía como si un extraterrestre intentara crear la mejor apariencia humana posible con solo mirarlos. Tomó piezas de ellas e intentó moldearlas para que encajaran, como un niño que fuerza las piezas equivocadas de un rompecabezas. Dejando a una persona destrozada y desordenada. ¿Qué pasa, Subanaz Sudono-san Queen? Su voz era una pintura destrozada, con fragmentos de varias otras que formaban algo irreconocible. El asco de Subaru alcanzó su punto máximo al soltar la bala que llevaba en la recámara. La bala atravesó la garganta del impostor, dejando un torrente de sangre en sus manos mientras la luz se desvanecía en sus ojos. Los miembros del campamento que llamaban a Subaru amigo encontraron el asesinato surrealista de una manera extraña. No eran ellos, pero tenía tantos aspectos que los hacían verse a sí mismos bajo el disfraz del monstruo. Reinhardt. Qué criatura tan aterradora, robarte la vida para engañar a otro. E incluso ser capaz de recrear un mundo imaginario entero para añadir más trucos. Muchos coincidieron con sus palabras, mientras que algunos las encontraron irónicas. Deberían informar a los demás sobre lo que el santuario le deparaba a Emilia y lo que eso podría significar para Subaru. No estaban seguros. Crunch. Y un parecido asombroso con Gula. Con las características de una persona, tan a la perfección. El recuerdo de cómo le habían vaciado los preciados recuerdos del cerebro conmocionó profundamente a la baronesa. Qué apresurado para atacar. De hecho, eres la viva imagen de él. La niña sentada en la silla detrás de él se acercó al niño que caminaba junto al cadáver, extendiendo una mano y consumiéndola en una oscura nube de humo. Subaru le apuntó a la cabeza con el arma. Rosual. ¿Más de un demonio? Bueno, tenía sentido. Ningún demonio podría soportar la tensión de semejante hechizo. De hecho, este hechizo se parece mucho a lo que Chinda mencionó una vez sobre sus planes para las pruebas. ¿Lo encontró en el infierno? ¿Se viajó allí? Priscilla. No. Creo que es solo una mente, entre muchos cuerpos, entre los que salta antes de morir. Escondiéndose de la muerte como un cobarde. ¿De verdad quieres matarme? ¿No podemos hablar? Señaló hacia la mesa vacía. Subaru. Sí y no. La niña soltó una risita que no le encajaba en lo más mínimo. Lo que quiero decir es, ¿puedes matarla? El demonio señaló el cuerpo que llevaba puesto. Subaru. No eres beaco. Así que matarte no es matarla a ella. Razonó más para sí mismo que para el demonio, algo que éste captó fácilmente. Puedes decirlo, pero supongo que no lo dices en serio. Y aunque mataras este cuerpo, ¿qué hay de los demás? Garfield, Frederica, Emilia, tal vez incluso la pobre Petra, podrían unirse a la lucha. Sería divertido verlo. Ricardo. El retorcido se folla a los niños como escudo. Apartó el pensamiento de su mente. La monstruosa idea solo es posible para los demonios más desquiciados. Más bien está aprovechando el punto débil de su hermano para que sus amigos no mueran. Un plan completamente de doble filo. Subaru era extremadamente cariñoso con quienes consideraba así, y eso también lo hacía vulnerable ante cualquier amenaza contra ellos, pero casi todos los que los amenazaban siempre perdían, así que definitivamente no era un plan inteligente en opinión de los caballeros. Subaru podía sentir sus muelas siendo forzadas a juntarse mientras se sentaba de mala gana y arrojaba la pistola sobre la mesa como señal de su voluntad de cooperar. Me alegra ver que puede ser razonable. De hecho, Subaru. Si vamos a tener esta charla, cambia esa cara. Beatrice. Usar la imagen de Betty para amenazar a Subaru es vil, de hecho. Cambio. El demonio que se asentaba en su piel le revolvía el estómago. Violando su vínculo sagrado con amenazas usando su voz. Le hirvió la sangre. Tenía la impresión de que esto sería lo mejor. ¿Preferirías que fuera Emilia? Emilia. Ya comparto mi imagen con otra, no necesito que pisotees mi imagen también, resopló. Subaru. Preferiría que no fueras nadie que yo conozca. Pero si no encuentras nada diferente, sé yo. Priscilla. ¿Su propio rostro sería más manejable que el de otro? Apruebo este egoísmo. Julius. Creo que es más bien porque no quiere conectar con ningún mal recuerdo que pueda desarrollar aquí. Reinhardt. ¿Y qué? Prefiere recibir la noticia de él mismo. Julio. Supongo que sí. El falso espíritu ladeó la cabeza confundido, pero asumió que era mejor simplemente actuar. Con otra forma, la mancha se convirtió en la viva imagen de Natsuki Subaru. ¿Sabes por qué te traje aquí? Subaru. Estás aquí para hacerme algunas preguntas. Pero qué lástima, ya las he respondido yo mismo. Muerte. Emilia. ¿Entonces esto es una prueba? ¿Para qué? Julius. No estoy seguro, pero ese nombre, muerte, es un título bastante intimidante para un demonio. Wilhelm.
Quizás sean apariciones que se muestran antes de que alguien pase, y por eso se han ganado ese nombre. Ah, entonces sabes de mi especie Subaru. Sí, eres un Death Boy. Tuve un encontronazo con uno de los tuyos al principio de mi regreso, pero no pensé que ninguno fuera capaz de esto. Death Boy. Nuestra especie es más sirviente que demonio. Yo mismo soy capaz de esto gracias a quien me rodea. Subaru. Déjame adivinar, Esparda, ¿verdad? Mimi. Otro demonio que conoce al padre de Subaru. Ricardo. No solo eso, es un sirviente suyo, así que alguien muy cercano a él. Además, no parece muy molesto con su posición en la torre. Quizás conocía las intenciones de Esparda. Death Boy. Exactamente. Aunque cuando dices esto, te refieres al santuario, ¿no? Debo admitir que me sorprendió bastante que esa niña pudiera recrear mis pruebas. Beatrice. Niña, ¿te refieres a Echidna? Su mirada se fijó en el falso Subaru. Habló de los senderos del santuario con algún conocimiento previo sobre el tema. ¿Cómo conocía el hechizo de su madre y a qué se debía el nombre con el que la llamaba? Subaru. ¿Tuyo? ¿Me estás diciendo que Echidna te lo robó? La postura de los chicos enfureció a un bufón que disimuló su ira tras una sonrisa forzada. Su maestro era muchas cosas, pero ser expresivo y franco no era una de ellas, así que, en realidad, su maestro era un enigma para él tanto como para cualquier otro. Entonces, ¿por qué Subaru, alguien que apenas roza la mínima comprensión de su grandeza, conoce a alguien que conoció a Echidna lo suficiente como para haber sido su maestro? Lo que debía saber de su preciada maestra. Se le antojaba una auténtica oportunidad de aprender más sobre ella. Death Boy. Precisamente, es asombroso cómo llegó a tal nivel. La última vez que la vi, esa niñita apenas podía respirar sin caerse. Echidna era la más lenta con la leña, una cocinera pésima, un completo fracaso en cuanto a supervivencia. Pero una mente brillante con un potencial ilimitado para las artes mágicas. Me interesé por ella un tiempo, pero pronto me aburrí. Me alegra ver que no fue un fracaso total. Anastasia. Este demonio conocía a esa bruja por los recuerdos de Subaru dentro del teatro de los demonios, y no solo por sus palabras, parece que tenían un vínculo casi padre-hija hasta cierto punto. A Beatrice le resultó casi desalentador escuchar sobre la infancia de su madre. Sabía poco más allá de lo que Echidna le había mostrado, y al igual que otros, no conocía a su madre tanto como le hubiera gustado creer. Sabía más que la mayoría, pero nunca todos. Aunque otros que la conocían, excluyendo a Rosual, podrían haberla considerado insensible, ella sabía que su madre albergaba sentimientos atrofiados más allá de la razón, tanto que ella misma creía no tener ninguno. Pero los tenía, y Beatrice era prueba de ello. La veía cansarse de tanto esforzarse. Soltaba pequeñas sonrisas cuando se conjuraban nuevos hechizos y se alegraba cuando llegaban invitados. Quizás la razón fuera su propio padre, o debería decir su abuelo. Qué extraño árbol genealógico tenía, bueno, más extraño ahora. Subaru. Con esa historia de fondo, casi siento pena por ella. Rosual no lo hizo, si acaso, resonó en su marchito corazón. El dolor que sentía era compartido por su amada. Esto debía significar que estaban destinados a ser su sufrimiento, a la par que el de ella. Eran almas perfectamente compatibles. ¿Qué otra cosa podría significar? Ahora, solo le queda a Subaru seguir indagando en este demonio sabio sobre su maestro. Death Boy. Después de todo lo que te ha hecho, no me lo puedo creer. A Emilia se le heló la sangre. Era la única que realmente comprendía los horrores que se ocultaban en el santuario. Su primer intento aún se cuela en sus fantasías de vez en cuando. Si los traumas de Virgil eran un obstáculo, estaba segura de que el de Subaru lo superaba con creces. Y si de verdad lastimaba a su caballero, estaba más que dispuesta a reenviarle la invitación a una fiesta de té algún día. Subaru. Todavía la odio, pero contigo y el padre de Lady, estoy empezando a pensar que tal vez mi papá merecía una taza del mejor padre del mundo después de todo. Me pregunto, ¿alguien aquí tiene una figura paterna decente? Ricardo. Amigo, estoy literalmente aquí. Wilhelm sintió que la mordedura en su mejilla le hacía sangrar. Una broma para otros, una vergüenza para él. ¿Cuántas veces tuvo la oportunidad de ser un padre para Inkel y decidió no hacerlo? ¿Cuántas veces había descartado cualquier oportunidad de jugar con él para entrenar? ¿Cuántas veces le había dicho siquiera te quiero? Sabía que, aunque nunca se lo dijera a la cara, Inkel sabía que lo quería. Aunque fuera más cruel que amable, sabía que aún lo amaba, ¿verdad? Subaru. Pero esta conversación se está desviando. Me trajiste aquí para responder algunas preguntas, pero como sabes, ya las respondí en el santuario.
Ya no te necesito. Deadboy, ¿estás seguro? Has respondido algunas preguntas, pero, tras tu respuesta, has creado más. ¿De verdad puedes decir que no me necesitas? Subaru. Tal vez no tenga todas las respuestas, pero si realmente lees mi mente, entonces ya sabes lo que le dije a la última persona que me hizo tal oferta. Deadboy. De verdad que se parece a mí, ¿verdad? Roswaal. Le hizo una oferta. Y él la rechazó. ¿Qué demonios se suponía que haría si su propia maestra no podía convencer a Subaru de que lo ayudara en su plan? Espera, si ella no podía, pero por algún milagro él sí, eso sin duda atraería la atención de su maestra. Resucitarla era el objetivo, añadir a la lista de cosas que él había logrado y ella no, sería la guinda del pastel. Subaru. Eso no es un cumplido en este escenario. Deadboy. Quizás, pero esperaba esa respuesta, y la verdad es que esperaba esas palabras. ¿Puedo pedirte un favor? Subaru. No. Julius. Una sabia decisión, imagino que no podría pedir nada agradable. Deadboy. Uno de los miembros de mi tribu te tiene muchísimo cariño. Me preguntaba si le permitirías seguirte como los demás demonios que se aferran a ti. Wilhelm. Y él ignoró completamente su opinión. Subaru. No soy niñera. Al. No lo sé, hombre. Con todos esos demonios corriendo por ahí, estoy empezando a pensar que has abierto una guardería psiquiátrica. Garfield. La casa será como un parque infantil con sus mocosos corriendo por ahí algún día. Deadboy. ¿Qué tal un intercambio entonces? Tú llévalo y yo abriré la puerta para un acceso rápido a la ubicación de Arkham. Anastasia. Y yo que pensaba que los demonios sabían poco de comercio. Crunch. Bueno, habló de alguien de nuestro mundo. Sin duda aprendió una o dos cosas. Subaru le dio vueltas a la idea. Sin duda podría llegar solo, pero los constantes cambios lo desorientaban, y quién sabía qué estaría haciendo Arkham mientras tardara en llegar. Subaru dejó escapar un gruñido antes de ofrecerle la mano. Deadboy. Excelente. Se unirá a ti cuando regreses. El Subaru alternativo saludó mientras la habitación volvía al abismo de lodo negro que lo envolvió al principio. Mientras Subaru sentía el aire frío de la noche penetrar en sus pulmones, el sonido de campanas plateadas resonó en su oído. Subaru. Subaru. ¿Sí, Satella-tan? La miró y se encontró con su mirada confundida. Satella. Estuviste mirando al suelo un rato. ¿Pasa algo? Subaru. No, no es nada. Solo pensé que había perdido mi sombra por un segundo. Misión 18. Invadiendo el infierno. La sala se volvió un hervidero de gente mientras los espectadores deambulaban en su escaso tiempo libre entre proyecciones. La mayoría pasaba el tiempo volviendo a sus habitaciones para echarse una siesta o acurrucados alrededor de la mesa del buffet, discutiendo por los abundantes trozos de comida. Los únicos que permanecieron prácticamente inmóviles fueron miembros de dos bandos distintos: Priscilla y su caballero, y Beatrice y su contratista. La niña golpeaba el suelo con los pies mientras miraba fijamente al caballero del casco. Dios mío, deja de mirarme así. Siento que me va a caer una maldición. Él evitó su mirada penetrante. Beatrice. Supongo que lo merecería, porque de hecho es culpa tuya que Betty haya perdido su asiento. Al. Estás actuando como si te hubiera sacado de tu lugar. Beatrice. Betty solo perdió su lugar cuando me engañaste con promesas de postre, que en realidad no valieron la pena. Al. Está bien, quizá exageré su sabor, pero no es como si supiera que ella aprovecharía tu partida. La tos de un caballero resonó detrás de ellos mientras se acercaba. No es agradable mentirle a una señorita, Al. El hombre pelirrojo habló, sosteniendo su plato entre sus brazos. Al. Espero que te ahogues con esa costilla, Reinhardt. Le escupió al caballero, quien, confundido por la repentina hostilidad de su compañero guerrero, inclinó la cabeza para enfatizarlo antes de que los gritos de su dama desviaran su atención. Beatrice. Así que si lo sabías, su pequeño puño se curvó. Al. Está bien, puede que tuviera la más mínima idea de sus deseos, pero tienes que creerme, realmente no quería hacerlo. Priscilla. ¿Pueden callarse? Estoy intentando comprender ese extraño concepto con el que el campesino está tan obsesionado. Su voz ardiente resonó entre ellos. Sus palabras atrajeron su atención. Al. No me parece tan raro el concepto de almohada de regazo. Dejas que alguien apoye la cabeza en tu regazo y, ya sabes, lo usas como almohada. Su cuerpo se movió mientras sus antebrazos se clavaban en los muslos de los chicos. Si ese es realmente el caso, ¿por qué me parece tan incómodo apoyar la cabeza sobre ellos? Al. Quizás porque no lo estás haciendo bien.
No se trata solo de descansar, sino del movimiento espiritual de dejar atrás tus miedos mientras tus preocupaciones se disipan ante la calidez abrumadora del suave toque de un compañero. Beatrice, con lo detallada que lo explicas. Supongo que parece que conoces la experiencia a pesar de tener 40 años y estar sola. No había olvidado su participación en el robo de su Subaru, y las malas palabras sin duda serían una forma de hacerle arrepentirse. Al, tus palabras me hieren profundamente, pequeño. Más que cualquier espada. Su cabeza apuntaba al techo mientras el sonido de sollozos ahogados resonaba dentro de la máscara de hojalata. Pero te aseguro que ya he tenido esa experiencia. Las lágrimas se detuvieron al instante mientras recuperaba la compostura. Beatriz, ¿dónde hay un burdel? Preguntó tímidamente, esperando su vacilante negación. Al, sí, de hecho su tono era monótono y su rostro invisible transmitía una seriedad absoluta. Beatrice. Eso es, simplemente triste. Su franqueza ante la broma la dejó sin palabras e interrumpió por completo su mente, impidiéndole incluso formar su impedimento del habla. Al, creo que simplemente lo estás haciendo sonar peor de lo que es. Ricardo, amigo, básicamente le pagaste a una prostituta por un abrazo. Al lo pensó un momento. Luego un minuto, luego dos antes de desplomarse en la silla. Vaya, qué triste es decirlo así. Priscilla. Ya basta de tus penas. Yo aún necesito comprender mejor lo que decías antes de que tú divagara. ¿Hablaste de acercarte espiritualmente? Al, me refería a gestos de cercanía, como abrazos, palmaditas en la cabeza, cosas así. Saludó, todavía absorto en sus pensamientos, reevaluando su futuro. Priscilla. Parece que entiendo la esencia de la acción. Aldebarán, reemplazarás al campesino como el que da afecto, ya que él no puede hacerlo. Al levantó la cabeza. Su dama confiaba en él, pero incluso un choque de manos equivalía a una sentencia de muerte. ¿Quieres que te acaricie la cabeza? El rostro de Priscila se arrugó con disgusto al pensar. No, no tocarás ni un solo cabello de mi divina cabeza si deseas conservar los dedos que te quedan, en lugar de eso, manejarás sus brazos y realizarás el acto a través de un poder. Al, ¿brazos? ¿En plural? Priscilla. Por supuesto, después de todo, dos manos deberían administrar el doble de afecto. Al, aunque esa lógica fuera cierta, no estoy del todo bien preparado para esta petición. Agitó su muñón rápidamente para dejar claro su punto. El juego de palabras era muy intencionado, pero nadie lo entendió. Para su consternación. Priscilla, basta de excusas. Dije mis deseos y tú me los concederás. Reclinó la cabeza en el regazo del caballero de cabello negro, cerró los ojos y esperó la palmadita. Al miró a las dos personas a quienes consideraba amigos, con la esperanza de que pudieran ayudar. Beatrice y Ricardo se miraron y se encogieron de hombros ante la idea de que si Al no sabía qué hacer, ellos seguramente tampoco. Alcaide. Bueno, basta de perder el tiempo. ¿Pueden todos ir a sus asientos para que podamos empezar? Las palabras hicieron cosquillas en el cerebro del elenco mientras regresaban a sus lugares, renovados y llenos. Esto también incluía a una princesa ardiente. Aunque Al estaba seguro de que ninguna mano le había tocado el hombro, un peso invisible lo sujetaba. No lo retenía, solo dejaba notar su presencia, como para expresar el favor que le hacía. Beatrice. Betty todavía no perdona tu traición, de hecho Al. Sí. Aquí tienes un Snickers, empatados. Le lanzó el chocolate a la niña, quien lo atrapó y corrió a su lugar favorito, lista para disfrutar del delicioso sabor. Beatrice. Está bien, te perdono un poco, supongo, dijo entre mordiscos. El velatorio había comenzado. Subaru. Suspiró, el aire dolorido atravesó sus labios mientras se encontraba pellizcando el puente de su nariz. Satella. No seas malo. Habló en voz baja cerca de su oído, asegurándose de que sus palabras quedarán entre ellos dos. Garfield. Parece que al capitán realmente no le gusta. Julius. ¿Puedes culparlo? Esa cara no es algo que nadie querría ver en un lugar sospechoso, mejor no en ningún sitio en general. Garfield. Oye, cuidado con lo que dices, que le estás poniendo barro a la cara a mi jefe. Gruñó. Subaru. Lo estoy intentando. Sus párpados le taparon las retinas y sus dedos se deslizaron por su rostro. ¿Cómo iba a lidiar con esto? Satella. ¿Tanto tiempo te toma? Subaru. Sí. Sus dientes y pupilas eran posiblemente las partes más brillantes de su cuerpo. Como brillantes diamantes rojos que contrastaban con el humo negro que lo componía. Hablando de su cuerpo, estaba solo a medias.
Sus patas se hundían en la sombra de su base y el resto parecía estar a merced del viento que soplara en ese momento. Hileras de afilados ojos rojos perlados sonreían alegremente a la pareja. Su rostro recordaba vagamente a los padres de los monstruos imaginarios, conjurados para asustar a los niños, pero este era muy real. Sin embargo, aún estaba por decidir si podía describirse como un quinto de malvado que los monstruos a los que se parecía. Una decisión que cualquiera que oyera hablar a la bestia podría afirmar con seguridad que no tardaría mucho. Su cabeza se movió nerviosamente de la bruja plateada agradablemente confundida al caballero de cabello ceniciento y sin energía. Está bien, ya que estoy atrapado contigo por quién sabe cuánto tiempo, ¿qué tal algunas presentaciones? Mi nombre es Natsuki Subaru. Su pecho se hinchó con su declaración mientras sus mejillas negras adquirían un tono rosado vertiginoso. Subaru. No, no lo es. Respondió bruscamente mientras el demonio se hundía aún más en su sombra. Casi como un perro gimiendo ante una reprimenda. Mierda, no quise sonar tan enojado. Es solo que un vacío mortal andaba por ahí, armando un escándalo mientras usaba mi nombre. No quiero que eso vuelva a suceder. Wilhelm. Todavía me pregunto por qué un demonio querría robarle el rostro a Subaru Dono. En nuestro mundo, es muy respetado, pero ¿no dijo él mismo que en el suyo era, a falta de palabras más amables, un don nadie? Julius. Quizás fue por eso que eligió a Subaru. Sus ojos no son muy acogedores, así que quizás el demonio pensó que sería mejor usar su rostro para cometer actos nefastos sin que nadie cuestionara su legitimidad. Otto. Entonces un demonio le quitó la cara a Natsuki-san porque parecía intimidante. De verdad que me lo imagino. Oh sí, ese era yo Subaru. ¿Qué? Sí, soy un gran fan tuyo desde hace mucho tiempo. Desde que te vi pelear con tu hermano por primera vez. Y qué mejor manera de demostrarte mi admiración que siendo tú mismo, dijo, sin dejar de sonreír. Priscilla. La imitación es la mayor forma de adulación. Aunque quizás ver a otros idolatrándolo podría darle un gran impulso a su ego. Ram. Como si Barusu necesitara eso Subaru. Así que tú eres el que causó todos esos problemas en mi nombre, ¿tienes idea de lo doloroso que fue lidiar con eso? Agarró al demonio por la nuca y lo sacudió violentamente. Satella. Subaru, por favor cálmate. Morrison ya se ocupó de gran parte de la carga por nosotros. Roswell. Morrison. Ese es un nombre nuevo. Otro demonio, quizás. Al. No, suena humano. Probablemente un amigo de colegas. Subaru. Aún así no me deshago de todo lo que tuve que afrontar después. Gasté muchísimo dinero en reparaciones del edificio. ¿Edificios? Creí que también habías donado la mayor parte de tu dinero, Subaru. No puedes hablar. Quizás debería romper el contrato ahora mismo. El demonio retrocedió ante sus palabras y negó con la cabeza furioso, suplicándole que lo reconsiderara. Tienes suerte de que todavía te necesite para llegar a Arkham, así que ve y guíame, doppelganger. ¿Doble? ¿Qué es eso? Satella. Significa alguien que copia a otro. Reinhardt. Entonces, Emilia-san y Satella serían consideradas dobles la una de la otra. Le susurró al caballero cercano. Al. Dilo más alto, te reto. Era plenamente consciente del caos que sus palabras desatarían, pero también seguía muy amargado por los momentos anteriores. Doble. Ya veo, me gusta ese nombre. De hoy en adelante, seré conocido como el doble de Subaru. Su declaración fue recibida con un pequeño aplauso por parte de la bruja. Subaru giró la cabeza hacia ella, y sus vítores cesaron pronto. Felt. Este demonio está realmente obsesionado con los hermanos mayores. Félix. Sí, tanto que se convirtió en él. Imagínate dos Subaru. El afeminado rió disimuladamente. Rem. Dos Subaru-kuns. Sus palabras brotaron a borbotones mientras la idea de Subaru rodeándola inundaba su mente. La posibilidad de ser doblemente consentida llevó su imaginación a un nuevo nivel. Ram. Dos Barusu. Su rostro se retorció de horror al pensar en el desastre que causarían, y la imagen de dos Subarus descerebrados acercándose a su querida y pura hermana la hizo gritar y abrazar a Ren con más fuerza que nunca. Subaru. No creo que sea necesaria la primera parte. Ya basta de juegos, sigamos adelante. Doppelganger. Bueno, por aquí. Las alas de su costado se agitaron rápidamente mientras el demonio comenzaba a ascender, indicándoles a los dos que lo siguieran. Subaru. Espera, ¿puedes volar? Doppelganger. Bueno, esta es tu forma demoníaca, y tenías alas, así que supuse que tú también podrías. Puedes volar, ¿verdad? Subaru. Yo nunca he aprendido Doppelganger. Oh. Oh no.
En ese caso, podemos caminar. Sus garras tocaron el suelo y comenzó a caminar hacia la puerta. Subaru. Oye, todavía puedo hacer otras cosas geniales, como romper paredes de un solo puñetazo y disparar rayos láser por los ojos. Resopló. Garfield, el jefe tiene ojos láser. ¡Qué genial! Por favor, di que los usa pronto. Sus ojos brillaban de asombro. Reynard y Krusty se miraron fijamente, conscientes de que las lecturas de protección divina captaban los intentos de Subaru de impresionar al doble con poderes poco realistas. Pero con lo emocionado que se veía el semihumano, al igual que los demás niños, no querían que los consideraran aguafiestas, como diría Subaru. Doppelganger. Entonces hazlo, por favor. Apuesto a que se va genial. Subaru. Bueno, ahora no tengo ganas, no después de descubrir lo que hiciste, así que no lo haré. Doppelganger. Por favor. Dije que lo siento. Subaru. No lo hiciste. Doppelganger. Bueno, lo acabo de hacer. Satella. Ya basta, dos idiotas. Tenemos que ponernos en marcha ya. Agarró al demonio y al medio demonio por la oreja. Doppelganger. ¡Ay! Bien, Arkham está al otro lado de ese portal. Señaló el rayo de luz que parecía descender del cielo. Ya hice mi parte. Voy a reunirme con los demás demonios. Adiós, jefe Subaru, adiós Emilia. Con un chasquido, el demonio huyó de vuelta a la sombra del hombre. Emilia. Estúpido demonio, ella y yo nos vemos muy diferentes. Frederica. Claro que sí, Lady Emilia. Seguro que sus ojos rojos le impiden ver la diferencia. Ricardo. Personalmente, lo único que me impide equivocarme con los nombres es la ropa. Al. Lo mismo digo, casi llamo Emilia a la que tiene las orejas de cuchillo en la pantalla como 4 veces. Priscilla. ¿De qué están murmurando ustedes dos? Ricardo. Nada, solo me pregunto cómo conoce a Emilia si solo ha estado observando a Subaru desde su regreso. Su mentira fue hecha para salvar su piel, pero creció en su mente la idea de cómo el monstruo sabía siquiera sobre la otra mitad elfa. Petra. Subaru a veces habla de nosotros en voz alta. Quizás cuando habló de Emilia, el demonio pensó que se referían a Satella. Satella. Ese, no es mi nombre, Subaru. Apuesto a que te arrepientes de haber dicho que se quedara, ¿eh? Satella. Ah, guarde silencio, señor. Lo empujó hacia el pilar de maná. Subaru. Bueno, entonces, terminemos esta fiesta loca. ¿De acuerdo? Tengo que limpiar el desastre que dejó mi padre. El geyser los envolvió y comenzó a elevarlos más allá de las nubes grises. La cámara se centró en un doble sombrío del conocido caballero semielfo Emilia. El doppelganger se encontraba en una pequeña habitación blanca con una sola puerta que daba al exterior. Jugaba con la estructura de su rostro, intentando contorsionar el rostro demoníaco para que se pareciera más al humano. Félix. Entonces ahora vamos a ver al demonio que cambia de forma. ¿No dijo que iba a reunirse con los demás, Nia? Wilhelm. Sí, lo hizo, aunque ¿por qué parece estar en una habitación separada de los demás? ¿No sería más eficiente ir directamente con ellos? Krusty. Me imagino que está nervioso. A diferencia de los demás, parecía mucho menos seguro de sí mismo. Creo que se está preparando para el futuro de la conversación. Una idea con la que se identificaba bastante bien. El síndrome del impostor que la aquejaba durante su estado amnésico la debilitaba a veces. Sentirse indigno de asistir a cualquier reunión con el nombre de Krusty Karsten la ponía enferma. Odiaba sentir que le robaba a la verdadera. Y aunque las dos variantes de la pre y la posglotonería se habían fusionado, esos recuerdos nunca se desvanecerían del todo. Con una palmadita en el pecho y una última respiración profunda para prepararse, el demonio abrió la puerta y se anunció orgullosamente. Hola a todos, soy, antes de que se proclamara el título del demonio, las diversas entidades que abarrotaban la sala se abalanzaron sobre él, acosándolo con sus palabras. Jefe. Capitán. Suger. Honrado campeón. La demonio fue la primera en alcanzarlo. Lo atrajo hacia su pecho desnudo, apretando su rostro contra su piel verdosa y enfermiza, mientras sus delgados brazos lo rodeaban por la espalda, acercándolo aún más. Nevan. Ay, pobrecito. Vi lo que pasó ese terrible día de nieve. No te preocupes, tu amor se asegurará de que eso no vuelva a suceder. Sus tiernas palabras rozaron sus oídos, y sintió un cosquilleo nuevo y desconocido en la piel. Al. Un abrazo lo hizo tartamudear, imagina lo bien que se siente Eloy, Priscilla. Cállate. Su abanico lo golpeó en la garganta expuesta. La saliva se esparció dentro de la máscara mientras se frotaba la zona afectada, tosiendo la saliva atrapada. Arriba. Agui, jefe.
Vimos esa cosa, como, lo que te hicieron. No te preocupes si vuelve a aparecer, allí estaremos. Julius. Cara. ¿Luchó contra una hidra después? Reinhardt. No, Nevan dijo Día de Nieve. Supongo que era una criatura de su época invernal. Cerbero. Moleré esos pequeños huesos suyos y los usaré para blanquear mis colmillos. Dos cabezas babeaban de anticipación mientras sus mentes sedientas de sangre corrían desenfrenadas por destrozar la horda. Greyón. Esos demonios cobardes. Ni siquiera podrían luchar en un duelo justo. Los aplastaré a todos bajo mis cascos. La mata de pelo ardiente sobresalía y quemaba el techo, pintándolo de un color irreconocible, crujiente y carbonizado. Garfield. Estos tipos están cabreados. ¿Qué clase de mierda le hiciste pasar al jefe? Le espetó al mago que tenía detrás. Garfield, a pesar de su brutalidad, no era tan tonto como para no ver los vagos contornos de un plan que se formaba a su alrededor. Solo tardó un poco más en comprenderlo del todo. Sabía que algo andaba mal con la aparición de Rosuaal en el santuario, sus heridas repentinas y su confianza manifiesta en Subaru en ese momento. Se dio cuenta de que estaba mal. Solo necesitaba unos meses para poner las cosas en orden. Rosuaal. ¿Y cómo es mi culpa otra vez? Solo hice lo que debía para liberar el santuario. Todo lo que Subaru vivió después no debe haber tenido nada que ver conmigo. No mentía, per se. Contribuyó a la libertad del santuario, aunque no fuera como él quería. Pero quería mantener esta pequeña farsa mientras pudiera, si este guardián lo demostraba, aún estaba en el aire, partes entre aquí y allá aún faltaban. Doppelganger no pudo pronunciar palabra entre los gritos de los cánticos del grupo demoníaco. Rudra. Oye, ¿no te parece extraño algo en el jefe? Agli. Tonterías, hermano, seguro que solo es tu imaginación. Acércate, seguro que también podría usar tus palabras. Beowulf. Va. ¿Cómo es que soy yo al que le falta un ojo y aún así veo mejor que todos ustedes? Ese no es un hijo de Esparda. Me sorprende que la nariz de ese perro sarnoso no haya percibido el hedor allí que lo cubre. ¿Quién eres tú, impostor? Hétaro. ¿Por qué sigues sin tener un ojo? ¿No debería haberse curado como los demás? Mimi. Sí, debería haber sanado como los hermanos demonios y el perro después de que pelearon contra el mini jefe, recuperaron sus cuerpos. ¿Por qué no sucede lo mismo con el otro ojo del lobo? Julius. Lo más probable es que el golpe lo haya dado Esparda, y si su arma era parecida a la de Subaru o Virgil, me imagino que podría atacar más allá del cuerpo. Con un olfateo y una mirada que no estaba horneada detrás de ojos llorosos, quedó clarísimo que no era Subaru, y su empatía pronto se convirtió en malicia cuando comenzaron a apuntar con espadas y colmillos al intruso. ¿Quién diablos eres tú? Gritó la conciencia colectiva del grupo. Doppelganger se levantó del suelo después de que el suave abrazo de Nevan se convirtiera en un empujón. Se raspó los pies hacia atrás mientras levantaba las manos en señal de rendición. Espera. Espera. Soy un demonio como ustedes. Cerbero. Tiene razón. ¿Huele a olfatear el vacío mortal? Uno de sus tres hocicos rozó el rostro del demonio. Doppelganger. Sí, soy un vacío mortal. ¿Podrías retroceder un poco, por favor? Con la confirmación de que el que estaba frente a ellos era un demonio y un aliado recogido por Subaru, los habitantes de la sala regresaron a sus asientos, cada uno en absoluto silencio mientras una penumbra insoportable los envolvía. Doppelganger. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué me acosaron? Julius. Eso es lo que a mí también me gustaría saber. La rapidez con la que cambian de emociones me recuerda a una condición de la que habló Subaru, aunque no recuerdo el nombre. Agli. Todos vimos cosas bastante deprimentes que le sucedieron al jefe, y pensamos que eras tú. Doppelganger. Lamento decepcionarme, pero no soy Subaru. Agli. No, es nuestra culpa por saltar sobre ti de esa manera, Doppelganger. Doppelganger, el nombre es el Doppelganger de Subaru. Cerberus. Eso es demasiado largo, me quedaré con la segunda mitad. Los demás dieron la impresión de estar de acuerdo con el nombre preferido, para gran consternación del demonio de las sombras. Rudra. De todos modos, toma asiento. Normalmente vemos sus recuerdos, pero no creo que nadie aquí esté listo para continuar ahora mismo. Cerberus. Espera, creo que nunca te había visto. No eres nativo de la torre, ¿verdad? ¿Un vagabundo? Doppelganger. Sí, he estado siguiendo al jefe un rato, pero me daba algo de vergüenza acercarme. Por suerte, el otro de Arkboy me debía un favor y nos presentó. Beowulf saltó de su silla. Ni siquiera luchaste contra él. Qué descaradamente vergonzoso eres. No tienes el orgullo de un demonio. Otto. Otra vez esto.
Solo piensa en el orgullo. Garfield. Orgullo y papá hermanos en repetición. Al. Priscilla. No lo hagas, Al. Esta vez ni siquiera dije nada. Agitó las manos ampliamente en defensa. Priscilla. No tienes por qué. Estás sonriendo tras tu máscara de hojalata, ¿verdad? Al. Quiero a mi abogado Nevan. Beowulf, ahora no. Nadie está de humor para tus rabietas. Beowulf. No, esto no es algo que voy a ignorar. Este cobarde no tuvo el valor de siquiera hablar con él, y aún así lo consideramos igual a nosotros. No lo permitiré. Luchamos contra el hijo, y casi lo venzo, y aún así me ponen junto a este impostor. No lo toleraré. No merece estar en la misma habitación que yo. Su aliento pútrido se pegó al rostro del demonio. Cerberus, ¿estás seguro de que no podemos atacarlo ahora mismo? Rudra, demasiadas garantías, realmente no quiero traer a Satella de vuelta aquí. Cerberus, maldición. Beowulf, no mereces llevar esa cara tras la que te escondes. El demonio gruñó, azotando su cola contra el suelo y las paredes detrás de él, destruyendo todo lo que no estuviera clavado al suelo. El odio comenzó a moldearse en el elenco, convirtiéndolo en algo ajeno a la quimera. Su tono y sus palabras eran tan groseros y descarados como siempre, pero algo que dijo les conmovió. Merecer, la mayoría de quienes vieron a la bestia por primera vez podrían haberlo atribuido a sus indirectas al corazón del otro. Declararlo indigno de aquello de lo que se enorgullece, degradarlo, no era impensable para Beowulf, pero esa palabra específica, merecer, cambió el significado de su arrebato. Reinhardt. Casi parece más molesto por lo que hace el doppelganger que por su presencia allí. Julius. ¿Te refieres a quitarle la cara a Subaru? De hecho, estoy de acuerdo con el monstruo en este término. Ver su rostro y oír los crímenes que cometió en su nombre. Es bastante difícil ponerse de su lado. Emilia. Sí, lo que hizo Doppelganger fue realmente malo, pero eso no le da al mayor el derecho de ser tan malo con él. No tiene que copiar la cara de alguien más para siquiera hablar. No es todo culpa suya. Encontraba su vida, y la de un Deathvoid, lamentable, por decirlo suavemente. Nacer para servir a otro era una idea desgarradora, pero la incapacidad de tener un rostro propio era un sentimiento que la impactaba profundamente. Al menos, desde el principio, él encontró en su rostro algo de lo que enorgullecerse. Ricardo. Creo que es una división entre él no creyéndose digno de la cara del niño y él simplemente siendo un idiota. Los demonios sabían bien que Beowulf tenía intenciones de herir, no era un hecho oculto. Él disfrutaba del dolor ajeno. El dulce sufrimiento de los débiles, como solía decir, un subidón insondable, su subidón. Y, sinceramente, a la mayoría le aburría ver su hambre depravada. Disfrutar del dolor ajeno era la forma más básica para que los demonios saciaran su sed inagotable, y algunos encontraron alternativas para saciar su apetito. Y, sin embargo, a pesar de lo sombría que era la situación, nadie sintió la necesidad de levantarse, sino que sus ojos y cuencas se entrecerraron al ver al demonio que recibía el abuso verbal. ¿Qué haría? Rem. ¿Solo van a mirar? ¿No deberían hacer algo? Otto. Probablemente no sienten la responsabilidad de ayudar. Después de todo, tienen una mentalidad despiadado. Rem. Pero estaban tan dispuestos a ayudar a Subaru-kun. Otto. Pero lo conocían. El doppelganger sigue siendo técnicamente un extraño. Garfield. ¿Y qué si el tipo no se defiende? Simplemente lo dejarán pasar. ¿No tienen esa mierda de camaradería? Julius. Quizás creen que si no puede defenderse a sí mismo, no los defenderá a ellos ni siquiera a Subaru si llega el momento. Nevan. ¿Vas a aceptarlo sin más? Clavó los codos en la mesa mientras su mano se convertía en un punto de apoyo para la barbilla. Su mano libre golpeaba la tabla de madera rítmicamente. Sus ojos amarillos, entrecerrados, se hundían en la sombra. Doppelganger, a pesar de no tener sistema respiratorio dentro de él, se encontró respirando más pesadamente, el contorno vago que formaba su puño se curvó y tembló febrilmente a su costado. Beowulf. Como si pudiera, derroté al original y solo perdí cuando su mujer tuvo que luchar por él, ¿qué podría hacerme una imitación barata? No podrías romperme la uña ni aunque lo intentaras, así que ¿por qué no vas a pedirle a Nevan que desaparezca a este monstruo? Estoy seguro de que si te humillas y suplicas lo suficiente, podría ayudarte. Se rió a carcajadas del demonio más pequeño. Sus palabras burlonas dificultaron la observación del elenco. Ver una difamación vocal tan unilateral les revolvió el estómago de resentimiento hacia la bestia. Si es que alguna esperanza de lo que debió haber visto lo había transformado en lo más mínimo antes de que ahora se consumieran por completo.
Fue una demostración enfermiza de la fuerza que les hizo un nudo en la garganta, haciendo casi imposibles los sonidos de desprecio. Cerbero. Qué lástima, pensé que tendría agallas. Las palabras decepcionadas del sabueso del infierno despertaron algo en la sombra. Con dedos temblorosos, le indicó a Beowulf que se acercara. ¿Qué es esto? ¿Quieres que me acerque? Si tan duro de oído eres, te lo gritaré al oído, eres un pedazo de... El sonido en la mayoría de los contextos habría sido lo menos agradable de escuchar, pero esta vez, escuchar un vapor espeso y condensado golpeando contra la piel de cuero granulado de la quimera fue posiblemente lo más agradable que esta sala ha escuchado en las últimas horas. Y no tuvieron problema en demostrarlo. Nevan sintió que su mano se soltaba de la barbilla y casi se estrellaba contra el soporte de madera mientras le daba un ataque de risa. Los hermanos fueron los que mejor lograron disimular lo gracioso que les pareció el ataque, con risitas disimuladas y susurros, además de simular intentos de puñetazos y derribos. Los animales ni siquiera intentaron disimularlo. Ver a Beowulf caerse ligeramente por el puñetazo sería la semilla de una fuente inagotable de comentarios y bromas sarcásticas que no parecerían agotarse en el futuro previsible. Los demás también encontraron extremadamente satisfactorio el sonido de la carne golpeando el hueso, aunque algunos fueron demasiado bondadosos como para decirlo abiertamente. Supongo que le romperé la nariz. Y otros no. Le dolió. Físicamente no fue el golpe más fuerte que recibió. Esparda aún lo tenía a la altura, pero el principio de lo que acababa de suceder retorció el cuchillo hasta un punto imperdonable. 2 veces había perdido contra niños y ahora incluso una imitación superficial se atrevía a oponérsele. ¿Cómo se atreve? Aplastará al pequeño demonio bajo sus pies hasta que suplique clemencia. Pequeño demonio. Doppelganger se dio cuenta de su situación. Puede que él haya atacado primero, y fue un buen golpe, ya que pareció obligar a la bestia a retroceder un paso para recuperar el equilibrio, pero fue solo por un instante. Una vez recuperado, la verdadera pelea comenzaría, o debería haber comenzado. Antes de que la bestia de luz pudiera terminar su chillido, un crujido agudo resonó en sus oídos y una luz cegadora invadió el resto de sus sentidos. Ricardo. Bueno, eso es nuevo. ¿Beowulf explotó algo así? Julius. La luz y el zumbido parecían ser externos. Lo cual no le dio ninguna tranquilidad al caballero. ¿Era esta una condición para pelear? No, no podía ser. La discusión entre Nevan y Satella no resultó en nada parecido. ¿O esta pelea era única precisamente por ser entre 2 demonios? ¿Se habría cansado Subaru de sus riñas? La luz lo envolvió todo mientras el cálido tacto se transformaba en la fría sensación de la piedra. Neg. Tosió confusamente el demonio equino que fue el primero en levantarse de la caída. Los demás no tardaron en seguirlo y se encontraron cara a cara con el semihumano que los había vencido antes. Subaru. ¿Qué están haciendo aquí? Se acercó al grupo de demonios caídos con una pizca de confusión ante su repentina aparición y por mucho que ellos también estuvieran confundidos, uno fue mucho más rápido en abandonar ese estado. Nevan. Oh, estamos aquí para despedirte, azúcar, antes de tu gran pelea. Ahora ven y dame un beso para que te dé buena suerte. Ella se pavoneó hacia él. Anastasia. Casi respeto lo rápido que aprovecha cualquier oportunidad. ¿Fue un poco despreciable intentar usar sus traumas? Sí, sin duda. De hecho, si Anastasia estuviera allí en persona, la retaría en un instante, pero ver un intento fallido al llegar fue divertido, ya que la seducción de Nevan sin duda fracasaría. Priscilla. La grosera ciruela pasa necesita trabajar en su intento de coquetear. Es muy estéril y carece de personalidad. Ricardo. No sé, sí parece que intenta ser tan coqueta como antes. Quizás en realidad intenta ser cariñosa, creo que es solo que no conoce nada más allá de las comodidades carnales. Hétaro. ¿Qué es un carnal? Mimi. ¿Es como caramel? Mimi, dale un poco. Movía la cola sin rumbo. Ricardo. Te lo explicaré cuando seas mayor. Subaru. Estoy bien, de hecho tenía una pregunta para él. Dijiste que ese camino me llevaría directo a Arkham, la última vez que lo revisé, Arkham no era esto. Extendió las manos y sus ojos siguieron varias escaleras que se movían desordenadamente. Los escalones se apilaban hacia el cielo, se unían en la cima y descendían uno junto al otro. Como si una pintura abstracta se hubiera formado justo delante de ellos. Anotadas al azar en la inusual habitación donde grandes lápidas, cada una grabada con la silueta irregular de personas y monstruos, Subaru se había encontrado a lo largo de su vida. Doppelganger. Me acaban de decir que te lo dijera, en realidad no sabía a dónde conducía.
Sus palabras no le agradaron en lo más mínimo mientras Subaru murmuraba en voz baja sobre lo tediosa que era esa familia. Agni, aquí. ¿En serio? Subaru, ustedes conocen este lugar. Bueno, es lógico que conozcan el Temen Nigru mejor que la mayoría. Rudra, esto ya no está dentro del Temen Nigru, en todo caso, parece el Nirvana. Krushch, otro término de tu mundo, me imagino al. Sí, y no creo que esté hablando de la banda. Probablemente esté hablando del concepto, de la idea de un paraíso perfecto como el cielo, libre de deseos y carencias. La mención hizo que el enmascarado se preguntara sobre la convención de nombres para todo. Casi todos los engranajes principales de esta rueda infernal estaban vinculados a alguna pieza importante de diferentes religiones, pero siempre desde los lados más puros. Nirvana e incluso el lugar donde Arkham fue visto por última vez, ambos exudaban una especie de elemento divino y, sin embargo, siempre era una perversión enfermiza de cómo se suponía que debía ser comparado con la idea humana. Subaru. Ese nombre suena demasiado bonito para ser verdad. ¿Otro truco? Agni. Nirvana significa liberarse de cualquier deseo o dolor. A los demonios les parecía extremadamente gracioso llamar a las zonas de Makai con nombres sagrados, para cuando alguna alma perdida vagaba por allí. Verlos perder la esperanza es divertidísimo, o eso me han dicho. Se removió inquieto bajo la mirada del hombre. Subaru. Entonces, si esto se supone que es lo opuesto a Nirvana, yo, Rudra, estarías atrapado luchando viejas batallas sin fin o hasta que hayas ganado cada una de ellas nuevamente. Julius. Atascado luchando contra viejos enemigos sin parar. Parece que disfrutarías, Garfield. Garfield. ¿Qué? ¿Solo porque me gusta entrenar y pelear crees que es lo único en lo que pienso? Su tono sonaba ofendido por lo decidido que parecía hacia el caballero justo. Otto. ¿Pero no te gustaría ir allí? Garfield. No, los lugares están demasiado iluminados. Ya siento que me arden los ojos al verlos. Además, ¿de qué sirve pelear con gente a la que ya he vencido? Es una pérdida de tiempo, en mi increíble opinión. Además, no hay nadie con quien quiera volver a pelear. Bueno, quizá con el jefe, pero lo quiero en su mejor momento. No puedo permitir que pierda contra mí y que lo eche la culpa al cansancio. Otto, ¿crees que tienes alguna posibilidad? Digo, con todas sus habilidades, diría que solo lo supera Reinhard ahora mismo. Sinceramente, no tienes ninguna posibilidad. Garfield, no, yo ganaría. Otto suspiró mientras sus palabras entraban por un oído y salían por el otro del orgulloso semihumano, pero quien sí encontró en ellas alimento para la reflexión fue la vieja espada del campamento Krushch. Una oportunidad para librar viejas guerras una vez más sonaba bien. Incluso si era el equivalente a revivir un recuerdo, no sonaba tan mal ver y luchar junto a los amigos que había perdido en la guerra por última vez, especialmente si ella estaba allí. No importaba si era su primera pelea o su declaración en la capital. Tan solo verla haría que el purgatorio eterno del Nirvana pareciera una minúscula maldición para el don que le otorgaba. Si eso significaba que podría volver a enfrentarse a Teresa, entonces valía la pena. Subaru. ¿Y si no lo hago? Agni. No estoy seguro, los humanos siempre enloquecían después de la 10ª batalla, más o menos, pero el señor Mundas dijo que a un cobarde le explotaría el corazón si se marchaba antes de alcanzar el Nirvana. Aunque estoy casi seguro de que habría sido imposible para cualquier humano alcanzarlo. Solo otro de sus placeres, como él mismo lo expresó. Al luchar o morir, ¿eh? Te encanta hurgar en viejas costras, ¿verdad? Quién sabía si era a propósito, seguro que no, pero aún así le dolía, independientemente de si la llamada de vuelta era intencionada o no. El alcaide era lo más cercano a la omnisciencia que jamás habían visto, así que sin duda conocía su pasado y lo que ver esta parte le inspiraba. De hecho, casi creía que no era la primera vez que hurgaba en esa herida. Al mirar atrás, casi agradecía que la imagen de la pelea de Grellón se centrara en el forcejeo y no en la zona en la que se encontraban. En definitiva, Al desearía hacer todo lo posible por no volver a meter un pie en esa broma de mal gusto llamada Nirvana. Subaru. Así que tengo que luchar para seguir adelante. Estoy seguro de que Arkham es lo suficientemente amable como para dejarme alcanzarlo. Doppelganger. Podríamos hacerlo. Su voz, tan similar a la suya, chirrió mientras las miradas, una vez más, se posaban en él. Subaru. ¿Eh? Doppelganger. Nuestros contratos están ligados a tu alma, así que básicamente intercambiamos fragmentos. Estoy seguro de que si todos participamos en las peleas, podrías superar la división sin problema. Su razonamiento era sólido y los demás se preguntaban a quién elegirían para sus batallas.
Subaru. Me funciona, adelante. Y una cosa más antes de irme. Todos llegaron aquí por nuestras peleas, así que ¿dónde está Beowulf? ¿Por qué no está con ustedes? No me digan que es tímido. Sus palabras hicieron que los demonios se miraran entre sí, solo para darse cuenta de que el demonio de la luz no estaba allí. Otto. Según su propia lógica, ¿no debería Virgilio también hacer su aparición en persona o como lápida aquí? Reinhardt. Tal vez se resistió a su atracción o tal vez solo las batallas ganadas son seleccionadas por Nirvana. Petra. Pero Subaru ganó su última pelea. No había duda en la mente de la niña de que, si no fuera por la intromisión de Arkham y la participación de Mary, Subaru le habría pateado el trasero a su malvado hermano, así que deberían habérselo dado por vencido. Roswaal. Creo que esa pelea estuvo más cerca de un empate que cualquier otra cosa, así que nuestro querido Subaru seguiría perdiendo por 1 Julius. No estoy muy seguro de ese razonamiento. Beowulf tiene una exhibición y se podría argumentar que su batalla quedó sin decidir. Reinhardt. Beowulf huyó antes de terminar, así que podríamos decir que fue la victoria de Subaru. Agni. No estoy seguro, hermano, ¿tienes alguna idea? Rudra. Si tuviera que adivinar, podría ser porque él está a tu lado ahora mismo. Cuando usas activamente nuestras armas, nos acercas más a tu alma. Me imagino que, estando tan entrelazados, Nirvana no podría distinguirlos como individuos separados. Nevan. Y cuando dice más cerca, lo dice en serio. Pude sentir todo de nuestro tiempo juntos. Sus uñas, anormalmente largas, le dejaron un ligero rasguño en el torso mientras su mano se deslizaba hacia abajo, deteniéndose justo antes de tocar el botón metálico que sujetaba sus pantalones por otra mano femenina a quien no pareció encontrar el acto tan divertido como a ella. Crunch. Creo que lo mejor es que Subaru no vuelva a usar a Nevan en el futuro previsible, sino para siempre. El grupo no pareció vacilar en su unánime y casi colectiva aceptación de su propuesta. Cerberus. Menos mal que Doppelganger le dio un puñetazo en los dientes antes de que nos arrastraran, dijo sin intentar ocultar el orgullo que le acompañaba. Subaru. Le diste a Beowulf. Parecía escéptico ante la noticia, pero cuando los demás asintieron ante su logro, Subaru no pudo evitar que las comisuras de su boca se torcieran en una leve sonrisa. Bien. Ricardo. Amigo, imagínate lo furioso que está ahora mismo después de ese puñetazo. Al. Oh, definitivamente está furioso. Lo golpearon y perdió al tipo al instante. Esa habitación en la cabeza de este colega está hecha un desastre. Los demonios rodearon a su vagamente presente amigo, incitándolo a realizar lo que consideraban una jugada muy atrevida. Mientras lo exhibían, Subaru observaba con una sonrisa sombría. Estaba más que contento de que los demonios se llevaran bien, pero con su doble corriendo por ahí con su rostro, no pudo evitar una punzada en el estómago que le susurraba pensamientos sobre sus propios amigos, y por mucho que quisiera recordar días mejores, tenía un problema que resolver antes del amanecer. Satella, ¿puedes vigilarlos? Sus ojos se encontraron con los morados de ella. Satella, ¿por qué crees que no pueden manejarlo? Subaru, no, creo que van a armar un lío mientras no estoy. Y no tardó en demostrarlo. El sonido de rocas desmoronándose resonó tras ellos. Al girarse para encarar el desastre de una lápida destruida, se vio a Agni y Rudra señalando a un cerbero mal escondido. Lo hizo. Cerberus. Se cayó antes de que llegara. Subaru. Van a destrozar este lugar antes de que lo destruyan, solo asegúrate de que estén todos contados cuando regrese. No permitas que destruyan la ciudad también. Doppelganger. Fue una vez. Se quejó desde la masa de demonios, pero los dos lo ignoraron en su mayoría. Satella. Está bien, pero será mejor que me compenses por esto. Subaru. Sí, pediré una pizza cuando terminemos. Lo llamaremos una noche de cita. Satella. Una cita con comida real. Subaru dejó escapar un jadeo exagerado, fingiendo dolor ante la negativa de Satella a aceptar la mejor combinación de ingredientes conocida por la humanidad. Su falso rostro de dolor se desvaneció al sonreír y saludar con la mano mientras pasaba junto a la barrera que conectaba con el resto del camino. Los demonios se encontraron en una encrucijada, sin saber qué camino tomar. Llamó al payaso. El demonio de las sombras estalló en voz alta y, sin esperar a que otros se enfrentaran, se abalanzó sobre la placa de piedra que, a pesar de su rugoso exterior, ondulaba como el agua. Roswaal. Oh, Dios mío, no estoy seguro de si debería estar asustado o temer por mi vida. Soltó una pequeña risita. Diría miedo, pero tengo la impresión de que en realidad no tiene sentimientos. Empujó al hombre bestia. Cerberus. Argo,
Quería eso, supongo que me conformaré con el conejo, la comida de imaginación es buena y todo, pero extraño mucho la jugosidad de la piel de un conejo real y tendré la oportunidad de desgarrarla por completo para él. Beatriz sintió una profunda gratitud hacia el monstruo. El conejo, a sus ojos, era una bestia que ambos habían derrotado al primer intento, y por un tiempo fue un gran logro que animó a su Subaru. Sin embargo, también fue una batalla cuyas cicatrices desconocía hasta ahora, y aún así, seguía ciega ante la imagen completa de lo que había pasado. Así que saber que alguien podía ver sus horrores y aún estaba dispuesto a pasar por la misma batalla, inspiraba al pequeño espíritu que deseaba hacer lo mismo. Agui, hermano, la ballena todavía está disponible. Digo que la tomemos como nuestra elección. Rudra. De acuerdo, hermano, una cacería acorde con nuestra experiencia cooperativa. El campamento de Krust sintió una oleada de emociones que los invadía. El mayor obstáculo que los había llevado a tan alto rango en la selección real. Ambos se enfrentarían al monstruo que les arrebató a un ser querido de la familia Van Astra y fue el catalizador de sus vínculos irreconciliables. El horrible villano que le robó años de vida a Wilhelm, y aunque sentían que debían alegrarse de que otros le quitaran la vida, no pudieron evitar que otro sentimiento se apoderara de sus corazones. Con total honestidad, se sentían un poco posesivos por su victoria sobre la ballena. Su muerte marcó un símbolo de tantas cosas, una declaración del amor eterno de Wilhelm por su esposa y la primera victoria de la Única sobre el culto de las brujas en tantos años, pero para Krust se convirtió en su declaración de su capacidad para proteger a Subaru, para poder detener lo que lo había matado antes y un testimonio de la fuerza imparable que serían como socios. Le irritaba oír que alguien más se entrometiera en su victoria compartida. No importaba si solo era una batalla de memoria, era un recuerdo especial para ella. Quizás parte de esa orgullosa imagen de baronesa empezó a filtrarse en su verdadera persona, o tal vez simplemente era un poco egoísta con los momentos que atesoraba profundamente. Cerberus. Ahora que lo pienso, la carne de ballena tampoco suena mal. Rudra. No te metas en líos. El perro chasqueó la lengua ante sus palabras. Ricardo. Cada vez que hablan me olvido de que son monstruos sedientos de sangre que pueden comerse a la gente sin dudarlo. Es como si en el momento en que dicen una palabra, parecieran un grupo de niños discutiendo por nada. Nevan. Supongo que solo nos quedamos nosotros. ¿Tienes a alguien especial en mente? Arrastró suavemente sus dedos teñidos de verde por la melena azulada del demonio. Grellón dejó escapar un profundo NGGH mientras miraba a los pocos que quedaban. Olvidé que no podemos hablar fuera de su mente, así que déjame sopesar mis opciones. El loco, la mujer obsesionada con los intestinos o el caballero guapo, por muy divertido que fuera devorar al caballero justo en pecado, estoy seguro de que el semental no apreciará la broma, sobre todo si ella va a decirle. Supongo que me quedo con la amante bruja, qué apropiado. Julius tosió con disgusto al sentir un cosquilleo nervioso que lo sacudía hasta la médula. Por mucho que su código y sus juramentos de honor lo abstuvieran de todo lo que consideraba incorrecto, y a pesar de lo dispuesto que intentaba ser a aceptar a los nuevos amigos de Subaru, seguían siendo todo contra lo que juró enfrentarse como caballero, especialmente ella. Nevan era sin duda lo más parecido a un conglomerado ambulante de inmoralidad. Solo verla hablar, poner en marcha las alarmas y oírla mencionar su nombre era aterrador para el hombre que comprendía que ella era, sin duda, una fuerza a tener en cuenta. Julius no era el único que encontraba sus palabras malintencionadas. Ana sentía cómo sus dientes le dejaban marcas en los labios. Frunció el ceño mientras se rascaba el pañuelo blanco que le colgaba del cuello. El solo hecho de oír esa voz empalagosa pronunciar su nombre, irónicamente, la ponía verde de envidia. Él era su caballero, y si ella no estaba dispuesta a compartir nada de valor monetario con él, Julius no era la excepción. Pronto siguieron hacia sus respectivas lápidas y, al igual que cuando lo hizo Doppelganger, la superficie pedregosa los envolvió por completo, dejando solo a una bruja y un caballo que podía sentir la indecisión royendo su cráneo. Garfield. Uno pensaría que el tipo que pudiera pausar el tiempo habría elegido más rápido. En opinión de Grellón, no quedaban buenas opciones. No odiaba a Julius. De hecho, respetaba su rigidez y su capacidad para mantenerse firme en sus principios, además de comprender que había humillado a su capitán. Pero Julius lucía mucho mejor que las otras opciones. Un montón de perros rabiosos tan desprovistos de cualquier desafío real que era casi insultante considerarlo una opción, o la batalla contra Elsa en la casa de botín, una pelea en la que no podía quitarse de la cabeza la vergüenza de haber elegido a un oponente más débil.
Con un suspiro casi lastimero, chasqueó los cascos hacia la placa de piedra, listo para una batalla que no deseaba librar, hasta que encontró un posible reemplazo. Otra estatua, escondida a lo lejos, junto al camino, tras las placas del Cien Pies y el Leviatán, representaba a un hombre de silueta esculpida y rugosa, con ojos de un amarillo brillante y una mueca de disgusto en el rostro. Un enemigo bastante desconocido que destilaba un poder que hizo llorar de alegría al semental. Por fin, un oponente digno. Galopó hacia el marco rocoso, dejando a Satella sola en el reino prístino. El aire era frío y desconcertante. La tierra estaba desolada mientras la nieve cubría la hierba infértil mientras una figura peluda y solitaria se posaba sobre el único montículo del área. 6 ojos recorrían la tierra en busca del más mínimo movimiento mientras la baba caliente derretía la pálida sábana bajo él y, a pesar de eso, su aliento era helado. Los ojos se fijaron en varios puntos de la tierra infestada de invierno. Te veo. Su pata aplastó el barro debajo de sí misma y esparció motas de agua hacia el cielo que se cristalizaron al caer, las hojas congeladas se clavaron en el suelo y muchas encontraron tierra blanda en el extremo receptor de sus puntas, pero en ciertos puntos no muchas, pero sí las suficientes para que incluso los más despistados notaran el cambio de color del suelo. El blanco puro ardía con un carmesí intenso. El suelo sangraba, o mejor dicho, las cosas que imitaban el suelo lo hacían. El sonido de la nieve cayendo resonó tras el viento aullante mientras un par de ojos rojos y brillantes observaban a la bestia desde la distancia. Luego, 2 pares de pupilas ensangrentadas lo observaron, luego 10 pares de colmillos carmesí observaron sus colmillos, luego 40 mechones escarlata se fijaron en su cuerpo. El grupo mostró colmillos individuales que resonaron en una canción unificada. ¡Qué hedor tan penetrante a rojo, tanta sangre que me enfermas! El demonio rugió, sacudiendo las ramas de los árboles con furia mientras se desprendían de la nieve que mantenían cautiva. Los únicos que no sintieron una alarma inminente de peligro fueron quienes estuvieron presentes el fatídico día de su caída y quienes fueron informados de su aparición posteriormente. En esencia, los únicos que no encontraron aterradora la horda de conejos voraces a simple vista fueron los del campamento de Emilia. El resto no estaba tan preparado. A diferencia de la ballena, el conejo blanco no tenía mucha información aparte de su insaciable apetito, su vínculo con la bruja y su culto, y el hecho de que era un conejo. Nadie, salvo Subaru y el grupo de Emilia, sabía nada al respecto, por el simple hecho de que sobrevivió y venció a la gran bestia. La sala esperaba verlo en algún momento después de todo, las marcas bastante evidentes que dejó en la psique del niño todavía lo perseguían incluso en el futuro lejano, pero muchos esperaban que fuera similar a la ballena en formas, tamaño específicamente y principalmente la idea de que era una gran bestia, no un grupo, una mala interpretación de la gran parte de su nombre. Un conejo solitario se acercó primero, olfateando la uña llena de tierra del gran monstruo, desencajó la pequeña mandíbula y con un mordisco clavó el pequeño diente que tenía en la bestia, penetrando apenas la queratina. Aplastó su diminuto cuerpo bajo el peso de su pata, aplastando a la liebre. La pata chocó con las fauces mientras sorbía con avidez la sangre con su cabeza derecha. Su cabeza izquierda empezó a reírse ante el débil intento de ataque, mientras su cabeza principal miraba fijamente el grupo. Sabes fatal, pero hace tanto que no como comida de verdad, así que puedo aceptarlo, pero no te atrevas a odiarme por esto. Intentaste comerme primero. La nieve se convirtió en granizo y el aguanieve en grandes fragmentos que formaron un anillo alrededor de ambas criaturas, atrapándolas sin posibilidad de escape. El enjambre se dispersó hacia Cerberus. Cerberus golpeó el suelo y púas heladas brotaron del suelo, empalando a docenas de ellos. La sangre goteaba por las varillas transparentes. El frío se volvió insoportable para el conejo, pues sus movimientos se volvieron lentos al invadir sus articulaciones el hielo. Los huesos afilados que usaba para masticar se tornaron de un azul aterrador al romperse contra la cálida carne del demonio. Pero los dientes de Cerbero no se vieron afectados por la ventisca que provocó. Sus muelas se llenaron de carne roja mientras sus garras se tiñeron de rosa. El sonido de pequeños huesos aplastándose opacó el sonido del viento aullante mientras la ventisca ocultaba a ambas partes mientras la pantalla se oscurecía. 2 hermanos estaban sentados bajo un árbol increíblemente grande. No se movían mucho. Uno arrancaba la tierra mientras el otro vigilaba. Hermano, ¿cuánto tiempo llevamos esperando? Agni cayó hacia atrás apoyando su cuerpo contra la hierba. No estoy seguro hermano, parece que todavía tenemos unas cuantas horas más, ¿qué tal si jugamos a un juego para entretenernos mientras tanto? Rudra. Por supuesto que jugaremos a Veo Veo.
Yo iré primero, veo con mis ojos algo que empieza con W. El hermano del fuego tarareó. ¿Es un color claro? Rudra. Sí, pero uno consideraría que esto tiene todos los colores, pero me gustaría decir que no tiene color. Al. En mi opinión eligió una opción terrible. Cualquiera podría decir que es agua. Ricardo. No, pensé que era un árbol. Al. No necesitas ser un imbécil. Agni. ¿Y fluye? Rudra. En cierto modo Agni. Lo has hecho demasiado fácil, hermano. Es agua. Rudra emitió un sonido que podría interpretarse como el de un timbre. No, hermano, te equivocas. Es una ballena. Sus palabras obligaron al demonio de fuego a incorporarse y ver a la bestia gigante volando hacia ellos. Ricardo. Oye, amigo, solo quería avisarte, pero, no creo que eso sea agua. Al. Cállate, hombre. Agni. ¿Por qué no dijiste que estaba aquí? Se giró hacia su hermano. Rudra. Estábamos jugando. Sin mencionar que aún falta mucho, tenemos tiempo para empezar otra ronda. Es tu turno. Razonó mientras tomaba su espada y le lanzaba la otra a su hermano. Grandes olas de fuego fueron impulsadas por fuertes vientos que quemaron y cortaron la dura piel de la ballena que siguió adelante a pesar de las heridas. La próxima vez, hermano, pero por ahora yo lo distraeré, tú ve a las raíces. Rudra. ¿Deseas sujetarlo con el árbol? Agni. Exactamente, si terminamos esto rápido, podríamos vencer a los demás. Rudra. No recuerdo haber escuchado nunca que se declarara una competición de velocidad. Félix. No parece que la ballena les dé mucho miedo. Wilhelm. Creo que su confianza puede depositarse en dos lugares. Uno es que sus habilidades serían muy efectivas contra muchas de las defensas de la ballena, y el otro es su inquebrantable confianza mutua. Julio. Los fuertes vientos de Rudra serían posiblemente lo único que podría mantener alejada a la niebla de las ballenas, y el fuego de Agni podría quemar a la gran bestia antes de que pudiera conjurar duplicados y escapar. Agni. No lo fue, pero Cerberus odiará ser el último, ya sea que se haya declarado un desafío o no. El demonio sin cabeza rió disimuladamente ante las palabras mientras cortaba los cimientos del árbol mientras su hermano lanzaba ronda tras ronda de aire encendido contra la pálida monstruosidad que se volvió sedienta de sangre ante la provocación. La pantalla se oscureció mientras el sonido de la madera al romperse y la carne chisporroteando resonaba por los altavoces mientras los lamentos de dolor inimaginable bramaban desde la boca de la presa del hermano. La pantalla parpadeó y mostró una aldea remota y familiar. Sin embargo, esta vez estaba vacía de vida, específicamente de vida humana. Una demonio solitaria se encontraba en el centro de la aldea, observando las uñas de su mano izquierda mientras su mano derecha jugueteaba con sus rizos rojos. Con un suspiro, miró el cráter dentro de la casa que tenía detrás. Betelgeuse. Amosat, Satella. Una voz tensa y distorsionada llamó desde el agujero mientras un par de manos pálidas y ensangrentadas arrastraban un cuerpo igualmente destrozado de la casa destruida. Nevan. Incluso tú la eliges, cuando estoy aquí, huele, ¿sabes? Ser el segundo, incluso a los ojos de un loco. Se pavoneó hacia el hombre caído, mientras los murciélagos volaban salvajemente a su alrededor. Zarcillos oscuros le atravesaron la palma de la mano y le rodearon el costado, inmovilizando a las brujas cultistas, que se retorcían de dolor. Pero lo entiendes, ¿verdad? Que tu amor se interponga detrás del de otra persona. Sin embargo, este es mi pequeño triángulo amoroso. Chispas saltaban entre sus dedos al rozarle la mejilla, quemándole la piel con arrugas, y su pulgar presionaba su ojo descubierto. Así que sé una buena mosca y vete volando. La pantalla se oscureció a medida que se oían los sonidos de voltios de alta potencia. La visual. Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.